Listo. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Pablo, Robert, bienvenidos. Muchas gracias, Mesa, buen si día se me con escucha todos. bien. ¿Qué Te tal? ¿Qué escucho tal? Buenos perfecto. días. Bienvenidos a este evento. Uno de los primeros Hackathon Defense de cierre de año, así que bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. En este momento, bueno, me acompañan también con el equipo. Adelante, a ver si quieren presentar. Está Robert Torres, Pablo Méndez y José Carlos Vargas, ¿no? Parte del equipo de TC1 Labs. En mi caso, Francisco Ibáñez, fundador y Growth Leader de TC1 Labs. Así que le damos la bienvenida. Y nada, lo dejo a los chicos que se presenten para iniciar y honrar el tiempo y comenzar la sesión. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Les saluda Robert Torres, soy arquitecto de soluciones y también ¡ay! Me asustaste. Ah, Estoy aquí para cualquier cosita que puedan requerir. Igual estamos atentos al chat y cualquier consulta. Buenísimo, Robert. Bien. Mil gracias. Buen día con todos. Muchas gracias por apartar un espacio de su tiempo para estar acá. Yo soy Pablo Méndez, responsable de la unidad de seguridad y cumplimiento acá en TC Labs, y espero que este espacio pues lo aprovechen al máximo y sea de su agrado. Buenísimo. ¿No está José Carlos por ahí también? Que no lo he conectado, me parece, pero debe sumarse en un rato. Buenísimo. Si no, vamos arrancando. Buenísimo. La idea de hoy, la sesión, bueno, tiene bastante contenido, creo que interesante, más en el contexto en el que estamos viviendo. Primero, presentarnos un poco acerca de TC1 Labs, quienes vamos a estar liderando esta sesión, que ya nos presentamos. Vamos a ver un poquito el contexto de la ciberseguridad. Vamos a ver un ejercicio de ataque y gestión de crisis. Vamos a ver cómo defendernos con la plataforma unificada de operaciones de seguridad de Microsoft. Vamos a realizar un pequeño caso de éxito también y una breve ronda de preguntas y respuestas, bueno, para todos los que tengan dudas y absorberlas junto con ustedes. Así que, sin más, comenzamos. Pues bueno, rapidísimo acerca de TC1, bueno, nuestra misión es esta, ¿no? Lo que nos hemos propuesto como misión a lo largo del tiempo es ayudar a nuestros clientes a acelerar la adopción de la IA de Microsoft para optimizar la productividad y fortalecer las operaciones de ciberseguridad. Somos un socio muy, pero muy especializado en esos dos frentes, productividad y ciberseguridad. A lo largo del tiempo, como TC1, hemos acumulado una serie de experiencias y reconocimientos. Este ya es el quinto año consecutivo que hemos sido reconocidos como uno de los mejores socios en la parte de trabajo moderno y ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Hemos ganado inclusive últimamente el premio al socio con mayor innovación en términos de innovación a nivel de la IA de Copilot, ¿no? Hemos ejecutado más de 80 proyectos en el trabajo moderno de Copilot, más de 200 iniciativas de seguridad, donde están los temas de XDR, Sentinel, Entra, en 14 países de 7 industrias diferentes y nuestro foco es muy foco el tema de la consultoría. No somos un socio que venda licencias ni tampoco servicios gestionados, lo nuestro es la implementación de la consultoría especializada. Tenemos dos casos de éxito bastante importantes a nivel regional. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, con más de 4.000 empleados de Copilot para M365, y otro de Copilot para seguridad y todo lo que significa la plataforma unificada de ciberseguridad en Pacífico Seguros, una compañía bastante grande a nivel de Sudamérica. Trabajamos de manera digital, tenemos consultores en diferentes países de la región, desde Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú y Canadá. Entidades legales en varios países como Perú, Colombia, Chile y Estados Unidos. Estamos trabajando en todo el territorio, así que encantados y bienvenidos a la sesión. Y arrancamos. Lo primero de todo es un poquito revisar el contexto en el que estamos, ¿no? Hoy en día seguramente muchos de ustedes han escuchado este término VUCA, el mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pues es tal cual, estamos en ese contexto hoy en día, un mundo bastante volátil, incierto, complejo y ambiguo, y las cifras nos lo demuestran. Aquellos que hayan visto estas estadísticas tal vez, pues nos indican cosas bastante fuertes, ¿no? Que hemos pasado de 3 billones de ataques a 30 billones de ataques en el 2023, que la economía, el cibercrimen hoy en día resulta ser la tercera economía más grande del mundo, por detrás de Estados Unidos y China, con 8 trillones de dólares, y crece a un ritmo prácticamente el 15% anual, cuando las economías saludables crecen a lo mucho al 6 o 5% anual, esta crece a más del 15% anual. El hecho de que hayan tantas regulaciones y tantos cambios en las regulaciones, y se nos vendrán más cambios en las regulaciones con los recientes cambios que han habido a nivel mundial, ¿no? Más o menos el tracking que lleva Microsoft es que llevamos alrededor de 250 nuevas actualizaciones día por día en las regulaciones, ¿no? Entonces el tema de cumplimiento estaba siendo bastante duro. Lo otro es que tenemos 4 millones de puestos de empleo abiertos sin ser cubiertos en términos de ciberseguridad.
y en promedio las organizaciones a nivel mundial utilizan más de 80 soluciones de seguridad, lo cual hace más complejo la administración, más compleja la respuesta ante las amenazas. Y si eso no fuera poco, le sumamos de que se nos agregó recientemente en los últimos 12 meses un vector adicional, que es la IA generativa. Si ya sufríamos con los temas de aplicaciones, identidad, nube, datos, redes y endpoints, pues ahora se nos agrega la IA generativa también, en lo cual pues hay otro tipo de ataques como la ingeniería social, el prompt injection y otro tipo de ataques que tenemos que sumar a la lista de vectores que tenemos que proteger. ¿Ok? Y más, ¿quieren más? Pues hay más. Inclusive el mundo hoy en día está súper acelerado, ¿no? Mucho más volátil que nunca. Pre-pandemia teníamos un tiempo más o menos de ejecución de toda la cadena de Mitra Attack de un ransomware en promedio de 24 horas. Y hoy en día, de 4 a 5 días inclusive, y hoy hemos llegado después post-pandemia a 24 horas y en algunos casos a 5 horas, inclusive el tiempo que se demoran los atacantes desde el acceso inicial hasta impactarnos. Y según una última encuesta y estadística que tiene Microsoft, inclusive podríamos llegar a tiempos de 1 hora con 12 minutos en que un ataque de phishing pueda ser consolidado. Quiere decir que estamos en una velocidad récord, creo yo, en tiempos históricos en términos de la ciberseguridad. Los tiempos de respuesta se han acortado muchísimo, los tiempos de ataque son cada vez más rápidos y esto nos pone en una desventaja que le llamamos asimétrica, ¿no? O sea, los atacantes ahora tienen más ventajas sobre nosotros, son más rápidos para atacar, tienen mayor personal, tienen mayor economía, utilizan la IA y nos ponen en una situación bastante desventajosa y pues parte de esta sesión es justamente mostrar lo que ellos están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo podríamos responder y volver a poner la balanza a nuestro favor con las soluciones que tenemos de Microsoft. Así que sin más, pues vamos a comenzar con una primera parte del Hack and Defend, para que esto no sea tanto presentación, que haya mucho de temas prácticos y que conozcan cómo están hoy en día los atacantes vulnerándonos, cómo están atacándonos y cómo deberíamos manejarnos ante un escenario de crisis. Sin más, les dejo con Robert Torres, quien justamente nos va a hacer un ejercicio de ataque y una gestión de crisis, una simulación de gestión de crisis, si es que nos pasara un evento que nadie quiere que nos pase seguramente. Así que adelante, Robert. Gracias, Francisco. Te voy a probar un minutito la pantalla. Listo. Se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve tu pantalla. Perfecto. Listo, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de ataque, ¿ok? Para este escenario vamos a suponer que ya tenemos una motivación clara, ya sea ganancia financiera, política, venganza o alguna otra que ustedes requieran. Y también, también tenemos un objetivo fijado, ¿ok? Entonces, con eso en mente ya nos sacamos algunos temitas de la cabeza y vamos directamente a lo que es el reconocimiento, ¿ok? Entonces, antes de cualquier ataque, una de las tácticas fundamentales es reconocer el terreno, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, qué puedo aprovechar y explotar. En este caso, estamos desde cero, ¿ok? Entonces, uno de los activos más importantes son las personas y en el caso de Internet, los dominios, ¿de acuerdo? Es información mucho más simple y directa que podemos obtener. Para esto, por ejemplo, podemos recurrir a redes sociales personales, páginas corporativas, redes sociales corporativas. Y lo interesante de esto es que el foco de estas plataformas es usar tipos de datos que están muy asociados a nuestras plataformas de colaboración. ¿Ok? Entonces, digamos que eso sería un buen dato inicial para saber con qué estoy lidiando. ¿De acuerdo? Ahora, si bien es cierto, estamos obteniendo dominios posiblemente correos, no necesariamente eso se traduce en usuarios, ¿ok? Y también, seamos francos, hoy por hoy técnicas de reconocimiento o tácticas de reconocimiento, disculpen, hay varias. ¿Ok? Un poco de los que les estoy listando son técnicas más bien que son silenciosas. En el sentido de que yo puedo hacer enumeración masiva de múltiples dominios, pero sin hacer una alerta inicial en ninguna plataforma. Básicamente lo que estoy explotando es el comportamiento natural de estas. ¿Ok? Entonces, un poco lo que les estoy mostrando son técnicas y tácticas de Mitre, especialmente con un enfoque silencioso.
¿de acuerdo? En este caso vamos a hacer un enfoque tipo de enumeración de OneDrive, ¿ok? Ahí ya se ha unido. No te Ok, preocupes, Robert, yo lo voy manejando. Ajá, ujú. dale. Listo, entonces vamos a hacer la enumeración por OneDrive, ¿de acuerdo? Esta enumeración tiene dos partes, son fundamentales. La primera es el dominio, y como les decía, que yo tenga un dominio no quiere decir necesariamente que tenga el usuario o el UPN completo, ¿ok? Pero me da una idea. En este caso vamos a usar el OneDrive Enumeration para ver si es que este dominio, contoso.com, tiene una plataforma o es parte de Office 365, ¿ok? Entonces, aquí lo que se hace es, se explota un reconocimiento y lo que nos dice, ok, ese es el nombre del tenant, ¿ok? Y derivado del nombre de tenant ya tenemos cosas que son nativas a nivel de la plataforma. En este caso, por ejemplo, la parte de OneDrive o SharePoint. Entonces, con esto yo puedo armar un grupo de nombres que sean válidos. ¿De acuerdo? Ahora, eso ya la parte fácil. La parte de dominio ya la tenemos. Y ahora vamos por los nombres. Para los nombres, podría inventarme algunos, podría inclusive hacer unas permutaciones ahí, pero vamos a ser un poquito más científicos. Hay cosas que podemos usar para aligerarnos esa carga, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, no sé si sabían o lo habían considerado, Estados Unidos para el 2024 se ha censado que tiene aproximadamente más de 300 millones de personas, ¿ok? Y la palabra clave es censo, ¿de acuerdo? Estados Unidos tiene la Oficina Nacional de Censos, que entre muchas de sus cosas se encarga de hacer de validar ciertas bases de datos y en algunas de ellas, y justo para lo que necesitamos, tiene una base de datos de nombres y de apellidos. ¿Ok? Entonces, lo que les estoy diciendo es que tenemos una permutación de 300 millones de nombres y apellidos de personas existentes en este año que podríamos utilizar. Ok, ahora, ¿por qué Estados Unidos? Por muchas de sus variaciones, tiene una diversidad muy fuerte. Ok, según el grupo que tiene aquí, el grupo étnico, estamos hablando de que un 80% más o menos son nombres de Europa y América. Y estoy hablando de Norteamérica, Centroamérica, Latinoamérica. Ok, entonces, básicamente, como base de datos, me sirve bastante porque puedo enfocarlo para las regiones donde esta empresa está trabajando. Entonces, técnicamente ya tengo más de 300 millones de nombres de usuarios que técnicamente son válidos. ¿Ok? Entonces, regresando un poco al ejercicio, el OneDrive Enumeration tiene una generación de usuarios. ¿Ok? Esta generación lo que me permite es que yo puedo usar estas bases de datos, ¿ok? Estas, porque son listas, las puedo utilizar para generar distintos tipos de nombres y de nombres de usuario, ¿ok? En distintos formatos, nombre apellido, nombre punto apellido, iniciales, etcétera. Y eso es un montón de información considerando las listas iniciales que tengo. Entonces, eso me da cosas como esta, por ejemplo, donde yo puedo tener, esto es una lista corta, puedo tener distintas variaciones y ya el algoritmo me está ahorrando el trabajo de yo imaginarme o tener una línea base de cuáles son los nombres de ataque que podría utilizar. Básicamente ya lo tengo enlatado. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo al OneDrive Enumeration y le digo, ¿sabes qué? Vamos a ir contra este dominio, tienes este tiempo de espera, este es el tenant, este es el dominio y usa esta base de datos. Le puedo decir que use todas, le puedo decir que use una en particular. Va a depender un poquito de cómo yo quiero ir ajustando esto. Obviamente, si le digo todas, va a tardar bastante. ¿Ok? Y aquí lo que está ocurriendo es que uno por uno, con cada uno de esos nombres, está armando, basado en el dominio, eh, un nombre de OneDrive. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un usuario que le pongo una licencia OneDrive o SharePoint,
lo que está haciendo es que internamente está generando un site de MySharePoint, ¿ok? Y ese site, así yo no tenga data, está reaccionando a las consultas que se le esté dando. Entonces, aquí lo que hace el OneDrive Enumeration es jugar un poco con las respuestas. ¿Ok? Si es un 503 es porque el usuario no existe, porque la URL que yo he ido atacando no responde porque no hay quien lo haga. ¿Ok? Pero al contrario, si es un 403, lo que va a hacer es guardarme el nombre. ¿Ok? Porque el 403 quiere decir que no tengo autorización para conectarme con eso. Entonces, sí hay algo detrás, si hay un usuario. ¿Ok? Entonces, esta es la primera ventana, que es mi reconocimiento. Yo puedo con esto tener una lista de esos miles de millones de permutaciones y decir, ok, estos son mis top 100 que yo voy a utilizar para enfocarme en ellos, hacer sprites, hacer cosas más puntuales, de repente ya no tan masivo, como para que no me detecten campañas de phishing, ¿no? Y también para poder concentrar el ataque, para ya no ir, digamos, al aire. Ya tengo algo aterrizado, ¿ok? Entonces, con esto en mente, ya vamos con el acceso inicial, ¿ok? Y en este caso vamos a seguir el escenario de acceso silencioso, ¿de acuerdo? O vamos a hacer lo más silencioso que se pueda. Para esto hay múltiples cosas, se pueden hacer factores sociales, que son los más comunes. Eh, Aquí vamos a aprovechar un poco el comportamiento de la plataforma. Yo sé que son Office 365, entonces posiblemente tengan cosas vinculadas a Office, a Desktop, de repente tiene algo más avanzado. Entonces vamos a usar esto, el Graph Runner. El Graph Runner tiene un compilado interno que me permite a mí emular desde el shell, ¿ok? No es una máquina virtual, sino es una emulación de shell a nivel de librerías, el comportamiento que tiene un dispositivo al momento de que él, como device, quiera autenticarse contra Entra ID, ¿ok? Contra la plataforma. Y eso ya sea de repente porque, no sé, tiene una activación de Office, activación de licencias, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está haciendo un Herbit contra la plataforma, porque le ha dicho a Microsoft, ¿sabes qué? Soy un device que estoy esperando que mi usuario se autentique. Y al contrario, el usuario le está diciendo, ¿sabes qué? Conéctate a esta URL y da este token. Ahora, punto importante, sí. Yo tengo el correo electrónico que le voy a mandar a estos usuarios que descubrí, ¿ok? Este, pero lo estoy haciendo con un dominio que puedo comprar, un dominio válido, SPFs válidos, un certificado digital, me dan 90 días gratis, ¿ok? Entonces, factores mecánicos me los voy a poder pasar. Y lo único que tengo que poner en el correo es un factor social, tipo, completa tu autenticación de Office, ¿no? En tu dispositivo X, por ejemplo. Y le doy justamente estos datos al objetivo. Ahora, si alguien ve esto, va a haber una URL de Microsoft. Si posiblemente pasa por alguien de sistemas, también va a haber la URL de Microsoft, va a ver que el correo es válido. Lo único que podría afectar aquí ya es un tema más cultural, que es por qué se lo está enviando este dominio X, ¿no? Y no lo está mandando el mismo Microsoft. Eso puede ser un factor, pero ahí ya me estoy jugando con números. Tengo un bloque de usuarios, entonces se lo mando a todos a ver quién me responde. Cuando el usuario entra acá, a esta URL, lo va a mandar aquí. Es una página legal de Microsoft, ¿ok? Que es para el proceso de autenticación de dispositivos. Y aquí le va a pedir el código, ¿ok? Le doy código, siguiente. No sé si todos los leyeron, pero si no, bueno, también va a ser parte del ataque porque justamente Microsoft dice que no confiemos en códigos de orígenes no conocidos. Si no lo hemos leído también, es parte también de este problema. Y viene esto, mira. Entonces el usuario se autentica, dice que es un proceso de Office,
Dice, sí, continúa, no hay problema y listo, ¿no? Dice, ok, la aplicación de Office ya está en su dispositivo y todo esto no son páginas impersonadas, ¿ok? Es el proceso regular de registro de dispositivos que tiene Microsoft para ciertos procesos. Entonces, lo que han hecho aquí es esas librerías llevarlas al shell para poder comenzar la emulación de esto. Ok, entonces el usuario ve esto y dice, ok, ya me autentiqué, ya puedo cerrar la ventana, bueno, sigo con mis labores, pero por detrás yo ya gané esto. ¿Ok? Ya gané el token. Ojo, no es un cookie, no lo puedo usar para navegar por web, pero sí me sirve para procesos de Graph API. ¿Ok? Y los que han usado Graph API me van a entender de que aquí básicamente yo ya tengo yo ya soy el usuario, entonces todo lo que yo voy a ejecutar básicamente son capacidades que el usuario tiene. ¿Y cómo me doy cuenta de qué capacidades tiene? Bueno, podemos iniciar con un listado, listando qué tipo de usuario es, si está sincronizado, si pertenece a algún grupo, qué permisos tiene, sobre qué objetos los tiene, puedo ver si está en grupos dinámicos, en grupos estáticos, qué otros miembros hay en estas cosas. Inclusive también le podría pedir, por ejemplo, la lista de sitios de SharePoint donde este usuario esté involucrado. ¿Ok? Ahora, digo involucrado, no invitado. ¿Por qué? Porque a veces, y esa es una situación común que tenemos, que es el oversharing, que es que nosotros por defecto a veces ponemos o compartimos cosas a nivel de la organización. Y sí, el usuario en una GUI inicial no tiene ni siquiera idea de los accesos que esta persona maneja. ¿Ok? Porque simplemente no ha tenido la URL, pero en realidad a nivel de API, a nivel del tenant, sí tiene permisos para ingresar. Solo basta que le den la URL y ya va a poder verlo. Y aquí está. Ahora, esto es peligroso en el sentido de que sí, de repente el usuario no va a explorar esto, ¿ok? Pero el atacante lo hace. Y en ese sentido yo puedo hacer algo como esto, por ejemplo, si quiero ponerme un poco bélico. Y es que puedo usar librerías para ver ciertos comportamientos a nivel de datos. ¿Ok? Regex, extensiones, palabras clave, librerías, etcétera. Básicamente uso mecanismos de DLP para identificar data. ¿Ok? Y ver en dónde me puedo concentrar. En este caso me está diciendo que tengo más de 100 archivos de Word y PowerPoint. De repente con otros filtros que tengo, tipo contraseñas, tipo tarjetas de crédito, no he hecho clic, pero sí por tipo de dato. ¿Ok? Entonces, si yo veo en todos estos sitios de SharePoint, si se dan cuenta, tengo sitios de ventas, Marca 8 Project, que parece un proyecto de desarrollo. También por ahí, ajá, y por ahí tengo marketing. Entonces, estos son posiblemente es oversharing, no es un perfil definido, ¿ok? Entonces, vamos por algo que me llame la atención. En este caso, vamos por el proyecto de desarrollo. Se llama Mark 8 Project. Entonces, vamos a buscar cualquier cosa que tenga la palabra clave Mark. Ahí está. Y nuevamente, no es que yo esté dándole más accesos o haya ganado más accesos, es lo que él ya tiene, lo que su usuario ya tiene. Y me está listando todo, o sea, todos los archivos que tengan la palabra clave Mark, y no solamente el nombre, si se fijan bien, también el contenido. Y si yo puedo ver el preview del contenido, quiere decir que esta data no está cifrada, ¿ok? Y ahora, algo muy gracioso que me ofrece esto es justamente esta parte de aquí. Si es que quiero descargar la data, yo le digo que sí. Y le digo que quiero el archivo 23 y 24. Listo. Archivo 23, usability. Aquí está. Archivo 24, CR227, CR227. Este proceso lo puedo hacer cuantas veces quiera. El GraphRunner va a refrescar el token, no tiene un tiempo de vida mientras lo esté usando. Entonces, básicamente yo soy el usuario hoy por hoy y puedo hacer todo lo que este token me vaya a permitir.
¿ok? Todo lo que el usuario puede hacer, yo lo puedo hacer, e inclusive le puedo dar un giro de tuerca porque puedo aprovechar sus privilegios, ya sea para escalar, ya sea para hacer técnicas de persistencia, ponerme más sofisticado con algunas cosas. Y hablando de sofisticación, por ejemplo, yo les hablé de que esto me ayuda a ver a nivel de graph, pero no a nivel de web. ¿Ok? A nivel de web yo tendría básicamente un par de opciones. Entre ellas es hacer un proceso. Por ejemplo, este es un proceso de Teams, de escalación de Teams, donde yo uso el token del graph para, con ciertas consultas, ir escalando el token y robarme la respuesta del medio, que es el que me da un cookie. Y con ese cookie ya poder ingresar a la plataforma de Teams y por extensión a todo Office 365. ¿Ok? Y eso solamente porque tengo el token. Puedo hacer esto, pero algo más interesante, tal vez, con lo que ya tengo, es esto. Y es que el Graph Runner me permite, por ejemplo, ver los webhooks que tiene la plataforma, que tiene Teams. Eh, Teams tiene dos formas de inyección de datos que, que están nativas. Una por configuración y otra ya es optativa. Okay. La configuración es básicamente los buzones de Teams para el canal. Yo puedo tener una URL o un correo electrónico donde si yo le envío algo directamente va a viajar a un canal, ¿ok? Este, o puedo agregarle la aplicación de webhooks a un canal de Teams para directamente golpear esa API, que es una API no autenticada, para llegar a Teams como mensaje. ¿Ok? Ahora, pues, sí es importante mencionarlo, este webhooks, este próximo año le van a dar, si no me equivoco, ya le están dando de baja. ¿Ok? No sé si lo van a cambiar, pero hoy por hoy existe, está ahí e incluso se está utilizando. Entonces, si vemos aquí con la variable tokens, que es donde yo tengo el token que robé, puedo ver todos los canales de Teams donde este usuario está involucrado en los distintos equipos y también me da todas las URLs del webhook. Y como les dije, esa URL no es autenticada. Entonces, si combinamos, yo ya tengo el webhook, este, ya tengo los usuarios, entonces ya toca algo de movimiento lateral. ¿Ok? En movimiento lateral vamos a usar, por ejemplo, el Evil Jinx. ¿Ok? Él lo que hace es una plataforma de man in the middle, pero con esquema de proxy reverso. ¿Ok? Básicamente lo que hace es que él puede, no tanto impersonar una página, pero puede ponerse en el medio. ¿Ok? Eh, de forma de que todas las autenticaciones él las pueda grabar. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, tenemos un localhost, ¿no? Y esto es lo que ve el usuario, es localhost, pero internamente lo que está haciendo el Evil Jinx es que él está negociando con Microsoft, está trayendo ese front y está trabajando de esa forma, ¿no? Nos está trayendo esa pantalla. Entonces, esto es lo que vería potencialmente el usuario. Ahora, si mezclamos estas dos cosas, tenemos algo interesante que sería el phishing de Teams, ¿ok? Que es que yo puedo mandar mensajes phishing directamente a canales de Teams. Y eso lo hago simplemente con una llamada desde un Postman, por ejemplo. Desde el Postman puedo ir al webhook, mandarle una data card y decirle, ¿sabes qué? Manda una cartilla que se llame evaluación de empleado, por ejemplo, que tenga una URL que diga abrir formulario. Es más, ni siquiera voy a mostrar la URL. De buenas a primeras la pueden ver, pero si es que prestan atención, simplemente dice abrir formulario. Y para tratar de engañar a los usuarios, le estoy llamando forms.o365.digital. ¿Ok? Esta es la URL que le voy a dar el Evil Jinx para que él impersone. Porque si, por ejemplo, la pongo en Amazon, la pongo en Azure, puedo poner un trial de $200, ya tengo una máquina, relativamente consumo es poco. El certificado digital, les comenté, es 90 días. Entonces, y un dominio de este tipo, por ejemplo, este que estoy utilizando aquí, si se lo han preguntado, me cuesta unos $3 y está disponible.
Entonces, de una forma muy barata realmente puedo generar vínculos válidos. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder es que el usuario va a experimentar esto, por ejemplo. Le va a llegar una alerta que ni siquiera es del usuario que yo robé la contraseña, ¿ok? O el token, sino es una alerta directa desde el webhook, es una alerta anónima con el contenido que yo quiero, hacia donde yo quiero, ¿ok? Entonces un usuario distraído ve esto, si le interesa simplemente hizo clic, no se va a detener a ver la URL posiblemente. También podría mostrarla de forma directa, ya va a depender un poco de la creatividad que querramos utilizar aquí. Pero cualquier usuario que acceda a esto, lo que va a suceder es que va a iniciar el proceso de proxy reverso. Entonces va a negociar, entre comillas, con Microsoft, pero al medio es el Evil Engines el que está retransmitiendo todo, incluyendo la parte del MFA. Entonces el usuario activa el MFA y apenas termine el proceso de autenticación, se listan todos los usuarios que han hecho clic en la autenticación y que se han autenticado con éxito y me da todos los cookies de esa sesión. ¿Ok? Ahora, sesiones activas, recordemos que una sesión activa por defecto en Office 365 en Entra ID, si es de dispositivo, se renueva cada 90 días y expira cada 90 días. Ok, entonces si hicimos un single sign con el dispositivo, este token me va a durar bastante, este cookie me va a durar bastante. Si hacemos una sesión regular, puede durar unos 30 días. Entonces, tengo un rato para poder utilizar esto. ¿Ok? Y eso aplica a cambios de contraseña. Si cambian la contraseña no importa porque yo tengo la sesión. Es como que estuviera haciendo un single sign por ego que ya se autenticó. Entonces, perfecto, yo ya tengo lo que quiero. ¿Ok? Entonces, en resumen, eh, utilicé factor social para poder, un factor social indirecto para poder listar usuarios válidos. Usé un mecanismo silencioso para filtrar mi base de datos. Después usé un factor social utilizando datos válidos para engañar a los usuarios y con uno solo que engañé pude utilizar mecanismos válidos, ¿ok? Para poder darle acceso a mi proxy reverso sin que sospechen, ¿ok? Que ya son certificados digitales, dominios válidos, una serie de cosas, ¿ok? Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el cookie? Como les comenté, el motivo es que yo pueda acceder por la web, ¿ok? Entonces, voy directamente a Office 365. Para que funcione esto, tengo que entrar al mismo contexto al que yo redirigí al usuario. Por ejemplo, si lo mandé a Outlook, tengo que entrar o querer entrar también a Outlook, ¿ok? Y sin darle mayor información, uso un editor de cookies, importo los cookies que el Evil Engines me dio y refresco la página. Y listo. Al hacer esto, al refrescar, la página entró en modo single sign-on, válido que hay un cookie activo que está válido y me permite ingresar. Y esto, entre otras cosas, es por algunos mecanismos que de repente no se están utilizando. Entonces, con eso ya hice single sign-on. Y de aquí en adelante puedo explotar otras cosas. Ahí ya vamos a los temas de exfiltración. Y siendo claros, la exfiltración ya la hice hace rato. ¿Ok? Hace rato, desde el Graph, yo ya podía descargar data. Ya me conecté, descargué datos, es más, descargué más datos de los que posiblemente el usuario entiende que tiene. Eh, pero para este ejercicio de exfiltración, yo voy a aprovechar la plataforma web. ¿Por qué? Porque yo ya sé que hay oversharing en la organización, ya sé que no hay data cifrada, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el usuario del que yo tengo su cookie tiene Copilot de M365? ¿Ok? Entonces, yo aquí tranquilamente le podría preguntar sobre los distintos proyectos, podría preguntarle sobre las referencias, que son cosas que Copilot de 365 hace de forma natural. Y como está todo en oversharing, entonces yo puedo entrar a la data porque yo tengo acceso a la data.
y también podría retroceder al contenido de donde esta data está guardada y volvemos al principio. El usuario no sabe que tiene acceso a esa información porque no tiene la URL, no porque no tenga acceso. Entonces, aquí ya tengo la URL y la IA me ayudó. O sea, le puedo preguntar una serie de cosas y él ya va a estar listando todo. Va a ser más efectivo que mi librería de metadatos. Y obviamente, como tengo acceso a la data, la puedo descargar, la puedo eliminar, ¿no? Y otra serie de cositas que ya conocemos qué pasa. Entonces, uh, yo quisiera que se pongan, digamos, de lado en este momento de qué pasaría si a ustedes les sucede esto, ¿no? Y ahí de repente, Francisco, ¿me ayudas con esa partecita? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, excelente, Robert. Creo que esto inclusive demuestra que hay ataques que pueden ser con menor fricción que otros, ¿no? Acá no hemos necesitado probablemente utilizar algo muy sofisticado o impersonar algo muy sofisticado, no hemos usado las propias, digamos, los propios mecanismos que nos permite la plataforma, ¿no? Y le ha llegado seguramente correos válidos. Y pues ahora lo que va a venir es algo bien interesante, ¿no? Es un ejercicio bastante, una dinámica que queremos hacer con ustedes, bastante corta, rápida. Y es un poco, vamos a simular qué hubiera pasado si pues Robert hubiera hecho este ataque, no realmente hacia una organización y lo hubiera afectado. ¿Cómo hubiera sido esto? Así que, bueno, es un poquito de ficción, pero a veces la ficción también tiene mucho de realidad, así que vamos a ver este pequeño videito y vamos a hacer algunas pausitas en algunas escenas claves y vamos a hacer que esto sea dinámico para que ustedes intervengan y nos digan qué opinan y qué harían en esa situación. Así que nos vamos a poner un poco del lado del otro extremo, ¿ya? Así que me avisan si se escucha también el audio. Ahorita ya está. Ya está. Y a ver, voy a poner acá play. Hay un video. Ok, reprodúcelo. Hola, Contoso. Felicitaciones. He logrado acceder a la información de 1 millón de sus clientes. Identificaciones, direcciones, números de tarjeta, códigos, fechas de expiración. Todo está en mis manos. Fue demasiado fácil, gracias a su equipo de seguridad que no protege bien los accesos, y a su información expuesta sin cifrado. Un error tras otro. Tienen hasta mañana, antes del Black Friday, para pagar $10 millones en Bitcoin. $10 por cada registro. Es un buen trato, ¿no? De lo contrario, haré pública esta información. Asegúrense de pagar o tendrán un Black Friday muy negro. Si quieren negociar, aquí les dejo un enlace y mi billetera de Bitcoin. Espero tener noticias pronto, antes de que terminen en las noticias. Bueno, entremos al link. Esperen un momento, estoy hablando con el departamento legal. Dice que no debemos ni intentar acceder a este enlace. Nos aconsejan llevar este asunto a la policía. Hablar con la policía solo hará que las acciones se derrumben. Lo entiendo, pero nuestra imagen está en juego. No es ético acceder al enlace. Mañana es el Black Friday. Hoy no está en juego la ética, sino nuestras cabezas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a dejar una pequeña encuesta con dos preguntas bastante sencillas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Contactar y negociar con el atacante
ignorar el mensaje, gestionar la crisis y reforzar la seguridad, ¿cuál de las opciones harían? Y ahí de repente lo invito a José Carlos a ver si tiene algo que comentarnos. Estos casos son bastante comunes hoy en día en la parte de ciberseguridad. Pero vamos a dejar ahorita el pool y vamos a ver qué nos responde el público. A ver, vamos a ver si les llega la encuesta. Hola, Hola, Joseca. Y ahí viene. Vamos a ver qué nos dice el público. Vamos a ver, iniciar. si te Me dicen si parece, les llega. yo sugeriría, un poco para poder colocar emoción a esto, esperemos las respuestas Así del es. público de la comunidad y para poder hacer debates, ¿no? Que es la parte Es por- importantísima de este escenario también. ¡Wow! Parecen historias conocidas. Parece que sí. Creo que todos en diferentes países han tenido algo similar probablemente. Así que vamos a ver bien. A ver, ¿qué están respondiendo? Tenemos 38 respuestas, 42 respuestas ya. ¿Ah? Y todos están yendo por la respuesta 2, ¿no? Ignorar el mensaje, gestionar la crisis y reforzar la seguridad. ¿Ah? 46 respuestas vamos. Y bueno, todas han ido por el número 2. Así que creo que ya podríamos, 48 respuestas siguen yendo por el número 2. Creo que tenemos 113 personas tenemos en el vivo. ¿Ah? Está buenísimo el número. Al menos ya más de la mitad ya respondió que se iría por la opción 2. Hay un 2%, ¿ah? Hay un 2% que está en contactar y negociar con el atacante. 51 respuestas. Vamos a ver. Con 52, ¿crees que ya podamos ya? Creo que sí, ¿no? Vamos. Sí, sí, El sí. 98% hasta ahorita el público nos ha dicho ignorar el mensaje, gestionar la crisis y reforzar la seguridad. Solamente un 2% ha puesto a contactar y negociar con el atacante. A ver, de repente hay que insights ahí compartimos, Joseca. Sí, yo quería traer dos insights sobre la mesa. Porque usualmente este tipo de escenarios son escenarios que en la mayoría de sectores regulados como la banca, los seguros, ¿no? Y más aún ahora, ya después de tantas experiencias y tantas noticias que hemos visto, pues ya hay buena práctica, ¿no? Yo quería compartir con ustedes un caso bastante referente en sí. Es un caso de hace 3 años, 2021, de Mafre. Y lo traigo a colación porque Guillermo Llorente, que fue el CISO en esa época y sí hasta ahora, le hicieron una entrevista hace un par de meses, porque Mafre sufre un ataque justamente. Sufre un ataque de ransomware más un intento de fuga de datos. Pero al final de todo este ejercicio, no va a ser spoiler un poco para que lo puedan leer, Incibe felicita a Mafre. Es más, saca una publicación en su portal web. Hay literalmente una publicación especial para ellos y un reconocimiento de Mafre por una palabra súper importante, ¿no? Transparencia, timing para poder actuar. Es decir, actuar con la debida diligencia, ¿no? Gestionando la crisis, reforzando las medidas de seguridad, buscando un trabajo colaborativo, fue parte de las decisiones clave para poder lograr un impacto positivo en un escenario de crisis donde usualmente pues esa carga negativa se lo lleva la compañía, ¿no? Cambiar ese aspecto negativo, volverlo algo súper positivo para la compañía es un gran reto y es lo que siempre buscamos de ese tipo de eventos, ¿no? Entonces está súper bueno, la 2 pinta bien. Les he dejado Buenísimo, un par de Joseca. enlaces ahí para Ahí que lo está. puedan igual consultar con más Revisar. detalle, ¿no? Entonces seguimos y vemos qué pasa. A ver, qué pasa con Contos. Vamos a ver qué más pasa con Contos. Vamos a avanzar un poquito más. Ya tenemos la respuesta, así que creo que podemos irnos a adelantar un poquito y vamos a ver qué sucede. Tenemos que hacer una conferencia de prensa y contar todo lo antes posible. Estás loca, de ninguna manera. Carlos, confía en mí. La prensa va a enterarse de todos modos. Si no hablamos nosotros, van a salir a matarnos luego. Créeme. Conozco el mundo de las relaciones públicas. Y yo el de las finanzas.
Si nos sinceramos, las acciones se desplomarán, las ventas caerán y nuestros trabajos dejarán de existir. Tenemos que arreglar esto internamente. Sí, claro. Sí, estamos trabajando en eso. Bueno, estamos... Sí. Escucha, tengo que salir, hablamos más tarde. ¿Qué es eso? Black Friday, Contoso, el principal minorista del comercio electrónico, sufrió un ciberataque. Una fuente anónima dentro de la empresa afirmó que es obra de un hacker llamado Trickster y que al parecer les pidió dinero a cambio de los datos robados. Fuentes de la empresa no quisieron responder. ¿Quién les dijo? No importa, pero yo te aseguré que esto iba a suceder y tú no me escuchas. Natalia, no es el momento ahora. ¿Qué hacemos? No voy a manchar mi reputación ni mi carrera por tus malas decisiones. Tú puedes hacer lo que quieras. Yo me largo. ¿A dónde? Carlos, entiende esto. Me voy. Renuncio. Hola Ana, Hola. ¿qué tal el viaje? No muy bien. Ya sé lo de Natalia. En mi opinión, solo tenemos una opción. Las pérdidas económicas son inevitables. Pero estuve haciendo números y creo que podemos reducir los daños teniendo el 15% de las ventas previstas del Black Friday. Entonces tenemos que pagar. No hay garantía de que nos vaya a devolver los datos si así lo hacemos. Y no sé cuánto tardaremos en recuperarlos, Pero tampoco encuentro otra alternativa si lo que queremos es volver a estar online en 1 hora. Segunda pregunta, chicos. Voy a lanzarla por ahí. Después de lo que hemos visto, ¿qué harían? Vamos a ver. Ahí viene. Siguiente pregunta. Ya están a 1 hora del Black Friday y pueden perder prácticamente todo. Y hasta inclusive, Ahí como fue, verán, hasta el aseo se ha comprometido. Ha dicho, bueno, ya vamos, ¿no? ¿Qué harían? Ahí está el CTO, el de finanzas y el CEO, ¿no? Dale, José K. hay una reflexión porque es importante notar que en este tipo de eventos hay un componente político bastante importante de negocio, porque va a haber mucha presión del negocio por colocar sobre la mesa puntos que aseguren sus propios intereses. No tenemos que salir a vender, tenemos que mantener la viabilidad financiera de la compañía, pero hay muchos aspectos también de gestión del riesgo, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos donde la gobernanza del riesgo de las compañías realmente se pone a prueba junto con la cultura. Es aquí donde vemos de qué estamos hechos. Súper bueno. Buenísimo, sí, es correcto, ¿no? Y la presión llega a niveles decisores de negocio, ¿no? Correcto. Inclusive cosas pequeñas como un RTO bien definido y aceptado puede ser bastante, bastante crucial. Es correcto. Este es un tema, por ejemplo, en el ejercicio de hoy ha sido, como verán, más que un ataque donde, o sea, Robert ha demostrado que hay técnicas mucho menos friccionantes para robar data y ni siquiera ha comprometido, no ha metido ransomware, no ha secuestrado un servidor. Lo que ha hecho es capturar una base de datos de 1 millón de clientes, ¿no? Y está jugando más con la reputación que otra cosa. Pero la reputación te puede matar justamente un Black Friday. Porque si sale eso, nadie va a querer comprar en esa compañía, pues todas sus tarjetas se pondrán en riesgo, ¿no? Se dan cuenta que hemos tratado de hacer un ejercicio no de los que siempre vemos, ¿no? Que de repente el ataque es súper sofisticado, entra y secuestra un servidor. Lo hemos hecho más sencillo, menos friccionante. Y hemos logrado en pasos sencillos capturar una información y jugar con la reputación de la compañía. Lo hemos puesto contra las cuerdas de manera mucho más sencilla de lo que pudiera parecer, para que vean que esto está mucho más cerca de lo que parece. Sí, es Bueno, verdad. tenemos buena respuesta. Ha habido un 96% que dice que no pagaría y un 2% que pagaría el rescate, dice, ¿no? ¿Qué les parece? Porque falta solamente
un minutito de video para ver qué pasa. ¿Qué pasa? Y ahí creo que cerramos con las conclusiones. ¿Te parece, Joseca? No, porque creo que Sí, está dale, dale. interesante esta O parcita, sea, ¿no? está como Vamos para a ver, película. entonces vamos a ver por acá, vamos a adelantar un poquito y nos vamos por acá. Ya se nos acaba el tiempo, así que vamos. ¿Estás segura? Sí. Listo. Trickster ya es millonario. ¿Y qué pasa ahora? Ahora esperamos. Entonces le dimos $10 millones para nada. Haz algo, Luis. Un segundo. El sitio está volviendo. Hola clientes de Contoso, ¿quieren tener un Black Friday lleno de compras? Aquí les dejo una lista de tarjetas de crédito para hacerlo gratis. Diviértanse y no olviden agradecer al equipo de ciberseguridad de Contoso por esto. Ahí creo que viene ya. ¿Qué opinas, Joseca? La moraleja. Igual pagaron, igual filtraron, ¿no? Y creo que esto ya es algo, creo que en diferentes países lo han visto seguramente, ¿no? Y creo que ahí podemos compartir algunos insights interesantes. ¿Qué opinan, chicos? Sí, a ver si me permiten empezar. Yo colocaría Sí, claro. sobre la mesa temas primero de compliance, ¿no? Porque, digamos, estos aspectos yo creo que hay que verlos en los tres puntos, ¿no? Procesos, personas y tecnología, ¿no? Con el tema de los procesos, yo colocaría sobre la mesa los temas de cumplimiento. Hay empresas que por tema de compliance no van a poder pagar rescates. Y otra vez, ¿no? Yo creo que una de las situaciones más complicadas en las cuales la compañía va a tener que validar si realmente tiene una cultura de ciberseguridad son eventos como estos, ¿no? Quién va a llevar esa presión política, ¿no? Entre el negocio, la seguridad, la reputación. Una crisis literalmente de este tipo puede destruir una compañía, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Creo que la elección ya está documentada, no es, esto ya no es un caso nuevo, no es un zero day de ataques, o sea, esto ya existe, esto se está repitiendo en muchas partes del mundo y la lección aprendida es esa, o sea, no negociar y hay que ver la manera de manejarlo, manejar bien la crisis a nivel reputacional. Hay casos como el que compartió José Carlos y otros más que hay en la industria y creo que hay otras maneras de manejar esto de aquí, ¿no? Sé que debe ser un momento bastante complicado en las personas cuando llega esto y se juegan muchos temas de reputación, pero crean que es igual, que en la vida real esto al final se convierte en algo peor si es que uno cede a esto, ¿no? Y bueno, yo creo que la siguiente parte ya es, vamos a ir a la siguiente parte, vemos cómo hemos pasado, ¿no? De cómo un atacante puede hacer un ataque ya de menor fricción, todo lo que mostró Robert, qué podría pasar si esto se consolidara y se materializara y cómo podríamos reaccionar, y ahora es cómo defendernos, ¿no? Cómo podríamos preparar. O sea, un ataque al final, sí o sí, podemos reducir mucho la probabilidad, pero podría pasar. O sea, por eso es que también hay un componente importante, como mencionó José Carlos, en la gestión de la crisis misma. Pero igual vamos a hablar de cómo defendernos, cómo prevenirnos, ¿no? Y parecerá ¿no? algo sencillo, ¿no? Pero hay una estadística bastante interesante, ¿no? Que es que las medidas de ciberhigiene, las básicas de ciberhigiene, o sea, usar el acceso condicional, el multifactor, los principios de Zero Trust, pues podían prevenir hasta el 98% de los ataques. Esa es la primera parte. Y puede ser medio aburrido lo que les voy a decir porque realmente con esto probablemente nada de lo que ha hecho Robert hubiera sido parte de la demo, ¿no? Hubiera sido bastante aburrido, porque lo único que hubiera salido es una pantalla que le negaba el acceso. Y ahí de repente, Robert, me complementas con eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras puesto acceso condicional y hubieras puesto una medida básica, digamos? Ni siquiera hubieras podido entrar al graph, seguramente, ¿cierto? Sí, por ejemplo, temas como la enumeración de OneDrive se pueden evitar en ese ataque particularmente. Lo que se hace es una política que ya está embebida en plataforma donde le pedimos a las aplicaciones que se conecten siempre y cuando sean aplicaciones
compatibles con Modern Authentication. Entonces, ahí lo que hace es que cuando ponemos esto, el tipo de respuesta cambia y todos son 403, o disculpen, 401. Entonces, yo ya no sé qué usuarios son válidos o no. Y como mencionaste, Francisco, de ahí en adelante, si quiero acceder, yo podría robarme el token o los cookies, pero si tenemos temas de ZTNA, temas de acceso condicionado, basado, por ejemplo, en device compliance, en riesgo de usuarios, ¿no? Entonces, ellos tranquilamente van a frenar esa clase de movimientos. También el MFA, ¿no? El MFA normal que tenemos es un MFA que puede ser impersonado. Hay otros MFAs que son un poco más robustos y que evitan eso, tipo los FIDO2 y llaves de ese tipo. E inclusive y hasta en el peor escenario que por ahí podría filtrarse data si estuviera clasificada y cifrada, tampoco hubiera seguramente consolidado el pedido o el rescate, ¿no? Entonces, las medidas básicas nos protegen hasta un 98%, ¿no? Pero lo cierto Ay, es que, Fred, dale, discúlpame, y también el oversharing. O sea, exacto, un gobierno de exacto. datos es fundamental, no solamente también por el dato, sino por la estructura de permisos hacia los datos. Y ahí justo es lo que viene, ¿no, Robert? Vamos a ver un poquito dos capas, pero dos frentes importantes. La detección de las amenazas y lo otro es la protección de los datos, ¿no? A veces nos protegemos mucho o invertimos mucho en la parte de detección de amenazas, que está buenísimo, y a veces juguemos un poco en la parte de protección de datos, que es sumamente importante, porque podría ser hasta un filtrado no intencional. Compartir un archivo por error, un correo que parecía que era el correo de la persona y ni siquiera lo has hecho con mala intención, y han habido casos y se han documentado a lo largo de los años que han habido filtraciones que no necesariamente han sido malintencionadas, pero porque la data no estaba cifrada simplemente. Entonces, lo siguiente que queríamos mostrarles es esto, ¿no? Lo otro que nos está quedando claro, que ya lo vimos desde el inicio, ¿no? De ataques que demoraban 5 horas, pasaron a 24 horas, después a 5 horas y ahora estamos en 1 hora con 12 minutos y seguiremos avanzando en los tiempos. Así como queremos ser nosotros más rápidos para detectar, ellos están siendo bastante rápidos para atacar, ¿no? Entonces los tiempos cada día son mucho más agresivos, ¿no? Y es por el mismo hecho de utilizar la IA. La IA nos está haciendo más rápidos a nosotros, pero también muy rápidos a los atacantes. Y acá está este concepto que seguramente muchos ya lo hayan visto, el world class de lo que deberíamos llegar en términos de las operaciones de ciberseguridad. Tratar de detectar en 1 minuto, analizar en 10 y responder en 60. Y créanme que esto, cuando lo decíamos hace un año atrás, parecía, oye, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué quieres llegar a ese world class de repente hace un par de años, 3 años, ¿no? O sea, ¿por qué tan rápido, no? Si los ataques normalmente están demorando 4 o 5 días, yo con que responda de repente en un día, 24 horas, 48 horas, estoy bien. Y han visto lo que ha pasado, ¿no? Ataques de 1 hora con 12 minutos, 5 horas, 4 horas. O sea, esto está siendo muy agresivo. Ya esto ya no es un deseo que queramos para, digamos, vanidoso para vernos bien y decir quiero ser world class, es una necesidad imperativa el poder manejar estos tiempos, ¿no? Inclusive lo que hizo Robert lo ha hecho en poquísimo tiempo, ¿no? En la práctica esto es algo que inclusive como vieron en el video, el tipo se pone un cronómetro y dice esto lo voy a hacer en 1 hora y media, en 2 horas, porque es el tiempo que tengo antes de que comience a dar señales. Pero adicionalmente a esto, el reto está en esto, ¿no? Que no solamente sea detección, análisis y respuesta de algo en particular, yo lo podría detectar en la identidad de los EMPOS, sino en que tengamos una visibilidad y una automatización orquestada, ¿no? O sea, en este caso, que tengamos todos los pilares Zero Trust unidos, dando señales de manera unificada, ¿no? Y para eso Microsoft, la propuesta que tiene, es lo que le llamamos la plataforma unificada de ciberseguridad o de operaciones de ciberseguridad, la cual tiene por detrás pues todo el tema de que Microsoft recibe alrededor de 65 trillones de señales por día. Está entrenado de esa manera, sabe detectar anomalías, las anomalías que probablemente otras plataformas no pueden detectar, las van a detectar. Más de 10.000 expertos trabajando en esto. Y esto ha permitido consolidar tal vez un promedio de más de 50 productos en una sola plataforma, donde tenemos en una sola plataforma toda la gestión de amenazas, toda la parte de protección de nube, toda la parte de gestión de dispositivos, todo el manejo de identidades y también toda la parte de data y compliance, que lo vamos a ver en breve, ¿no? Esto siendo multinube y multiplataforma. Y como verán ahora en breve, Robert hace una pequeña demostración de cómo se ve la consola unificada. Se van a dar cuenta cuánto acelera el tiempo justamente de lo que queremos, de la detección. Entonces, hace un momento vimos, probablemente este ataque ni siquiera se hubiera dado si hubiéramos tenido las medidas básicas de ciberhigiene. Pero si hubiera sido un poco más sofisticado y de repente hubieran entrado, teniendo una consola unificada, hubiéramos tenido las señales en el momento preciso para poderlo detectar. Y eso es lo que vamos a ver en breve ahorita con Robert. Va a ser una pequeña demostración de lo que es
la consola unificada de ciberseguridad y cómo los analistas ahora en un solo sitio pueden tener esos insights de manera bastante rápida, ¿no? Y con la ayuda inclusive hasta de Copilot for Security. Dale, Robert. Gracias. A ver, les voy a compartir un ratito mi pantalla. ¿Me indican? Eso, se ve. Ujú. Perfecto. Entonces, listo, como mencionó Francisco, estamos en la consola XDR, ¿ok? Desde aquí podemos ver toda la taxonomía de Defender, ¿ok? Entendamos que desde ya hace algunos años Microsoft, su estrategia de protección con Defender ha sido bastante agresiva. Tenemos servidores, tenemos servicios, tenemos aplicaciones, correos electrónicos, Shadow ID, incluso la parte de el sistema operativo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y para los que de repente no lo hayan considerado de esta forma, Defender a nivel de sistema operativo, ya no es una capa independiente. Él gobierna servicios, son los servicios de parte del sistema operativo, servicios de red, servicios de firewall, servicios de antivirus, etcétera. Inclusive los que tengan Enterprise en Windows 10, 11 o servidores en versiones Enterprise, tienen una capa que se llama seguridad basada en hipervisión, que son sandboxings a nivel de procesos, ¿ok? No son máquinas virtuales dentro de su Windows, sino son procesos virtualizados que Defender orquesta. Entonces, si yo quiero hacer un golden ticket, lo que está sucediendo ahí es que el proceso virtualizado está cifrando la data con el chip TPM. Entonces, si alguien entra, lo que está viendo es la data cifrada de la BIOS, disculpen, del core. Entonces, cuando se lleva ese ticket a otro equipo, lo que está llevando es básicamente basura, no le va a servir. Y esto solo lo controla Defender. Entonces, desde que ya tienen Enterprise, pueden gobernar esa parte, ya sea con Intune, GPO, System Center. Y lo interesante es que toda esa información de todas estas cosas que les estoy contando se centraliza aquí. Entonces, en una sola vista, yo tengo priorizaciones, ya sea a nivel de usuario, dispositivos, amenazas, incidencias, y las incidencias son comportamientos, firmas, postura, ¿ok? Y también compliance, ¿no? Porque aquí ya también podemos ver algunas cositas de ese tipo. Entonces, inclusive Microsoft tiene lo que se llama el Secure Score, que es un score basado en las características que yo tengo licenciados versus las que ya he configurado. ¿Ok? Entonces, con eso me va diciendo de repente cómo estamos yendo a nivel de cumplimiento de configuración, cómo voy contra otras empresas del mismo rubro, ¿ok? Y también, esto lo puedo llevar, por ejemplo, a nivel de lo que es tipo, no sé, una evaluación tipo una NIST, tipo una ISO, para ver cómo estoy con esos controles, ¿ok? Entonces, para ir un poquito más al punto aquí, desde la consola unificada yo puedo ver todos los incidentes de cualquier parte de Defender, de todos los Defender. Y Microsoft aquí hace algo muy particular, y es que Defender hace una correlación de eventos a nivel de todas las plataformas conectadas, ¿ok? Y esa conexión ya es intrínseca simplemente por tener la plataforma. Entonces, como vemos aquí, tenemos una maraña de eventos, y esto es algo que nos duele mucho a nivel de seguridad, que puede que tengamos mucha información. En este caso, toda esta información está hecha para trabajar en conjunto, y podemos ver el historial del ataque. Es más, podemos ir al punto donde decimos, ok, mira, en este proceso de Windows ha sucedido esto, en esta máquina inició todo esto, eh, pero tenemos que tomar un tiempo para entenderlo primero. ¿Ok? Entonces aquí nos ayuda Copilot for Security, por ejemplo. Si se dieron cuenta, cuando yo ingresé a la incidencia, automáticamente Copilot lo que hizo fue un resumen de toda la incidencia, diciéndome en pocas palabras qué es lo que ha pasado, cuáles son los factores clave, cuáles son los mecanismos que se han utilizado, quiénes son los actores por cada uno de estos mecanismos, y si vamos avanzando, también me está diciendo qué es lo que ha hecho y qué es lo que me sugiere hacer, como isolar dispositivos, ¿no? Que son todos los involucrados. Me dice que ya hizo algunas cosas, por ejemplo, deshabilitar cuentas, contener algunas,
Inclusive para los que son usuarios que no entienden de repente la parte técnica, en el sentido de que son usuarios finales, también nos da por cada uno de ellos una, una comunicación tipo que podemos utilizar rápidamente para indicarles cuál es el foco de la amenaza y de repente por qué estamos tomando las acciones que estamos tomando. ¿Ok? Adicionalmente a eso, también nos está sugiriendo algunas otras cosas dependiendo del contexto de la amenaza, que pueden ir desde suspender cuentas, bloquear otros dispositivos, resetear contraseñas, deshabilitar usuarios, ¿no? Y esta parte de aquí son las acciones embebidas que Microsoft cada día le está agregando más actividades, ¿ok? Pero en el core, Copilot ya me está dando varios puntos. Primero, me está ayudando a identificar la incidencia de forma rápida y precisa para yo poder concentrarme sin tener que ver todo este bloque de eventos que me va a servir mañana más tarde para un tema de hunting, por ejemplo. ¿Ok? Pero yo necesito reaccionar, necesito saber a dónde tengo que enfocarme primero. Entonces ahí Copilot ya me dio la solución. También me dio acciones rápidas y ha activado ciertas acciones él de forma directa. Y eso también me alivió la carga. Y también me está ayudando con, inclusive, con temas de habilidades blandas tipo comunicación hacia usuarios no técnicos. ¿Ok? Inclusive en eso también yo le puedo pedir un reporte de la incidencia donde ya me da un reporte ejecutivo sobre lo que está pasando. Que eso es algo que también a veces nos duele en la parte técnica. Ahora, esos son capacidades natas que están porque yo tengo el Copilot puesto, ¿ok? Y si vemos por aquí, por ejemplo, tenemos otras cosas que podemos ir explorando. Como ven, yo desde aquí puedo ver todo, procesos, sistemas, los scripts que se han ejecutado, pero principalmente lo que quiero saber, voy a poner por aquí, es qué máquina inició todo este problema, que es esta máquina de aquí. ¿Ok? Entonces, esta máquina ya, según lo que estoy viendo, tiene una serie de comportamientos. Vamos a ver directamente este dispositivo. ¿Ok? Entonces, tenemos usuarios que potencialmente están afectados. Copilot ya me dio un resumen de esta máquina. Tenemos distintos riesgos de exposición, riesgo de superficie de ataque. ¿Ok? Y eso significa que está involucrado en varias alertas y aparte tiene desconfiguraciones o cosas que no hemos atacado. Uno de los puntos fuertes de esto es el timeline. Cuando nosotros tenemos Defender vinculado al XDR, así sea a modo pasivo, que quiere decir que ustedes tengan otra solución antivirus, otra solución EDR, ¿ok? Defender en modo pasivo lo que hace es envía datos, y solo datos. No va a activarse porque ya tienen otra plataforma que haga eso, ¿ok? Pero va a enviar data que Microsoft va a correlacionar con el resto de plataforma. Si lo tiene de modo activo, no solo va a correlacionar, sino también va a tomar acción. Y aquí yo puedo ver absolutamente todos los procesos que se han realizado a nivel de sistema operativo, incluyendo quién se conectó, hacia qué, la clasificación de Mitre, si es que tuviéramos, y si es que hubiera, por ejemplo, un script de este tipo, le puedo decir a Copilot que lo analice y que me diga cuáles son los objetivos o las actividades que este script está tomando, ¿no? Más o menos complejo, ya con eso puedo yo saber qué es lo que está pasando y si es algo conocido también me lo va a decir. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí se está usando el Silk Typhoon y ya no me está diciendo directamente qué hace el script, más bien me está diciendo qué hace el Silk Typhoon. ¿Ok? Ahora, esto es parte de una obtención de información que nos da temas de inventario. Y en ese inventario no es tan plano como suena, sino es que ese inventario es un inventario de servicios, de aplicaciones, y de eso se extrapola también las recomendaciones de seguridad. Como pueden ver aquí, hay recomendaciones no solo de sistema operativo, sino también de soluciones de terceros, en las cuales me dice, ¿sabes qué? Desde actualiza esto hasta activa esto a nivel de sistema operativo. Y esto, ¿por qué? Porque hay amenazas detectadas, hay vulnerabilidades detectadas que están relacionadas al no hacer esto. Y hablando de vulnerabilidades, también me dice cuáles son las vulnerabilidades a las cuales este dispositivo está afectado, por ejemplo. Si tengo políticas de seguridad que están aplicándole a ese dispositivo, posiblemente, si es que hay alguna con error.
Y esto lo han agregado hace relativamente poco, ¿ok? Y es que como parte de la estrategia del XDR también está integrando el SIEM, que en este caso Microsoft lo usa con Sentinel. Entonces, ya Sentinel ya no pasa a ser, si bien es cierto, sigue siendo Azure, ¿ok? Pero su base de datos ya la puede correlacionar de forma directa con Defender XDR. Y en este caso es lo que está pasando aquí en Sentinel. Me está diciendo directamente cuáles son eventos de Sentinel que aplican este dispositivo. Y esto es importante porque el XDR de forma nativa es Microsoft, Entra ID con todas las aplicaciones de Entra ID que estén federadas, Shadow ID para esas aplicaciones, Data, y ahorita con Sentinel, Sentinel es un hub para cosas externas a nivel de nuestra infraestructura y servicios. Entonces, ahí estamos cruzando información de forma más potente, ¿no? Y si ven aquí, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero un análisis un poquito más desafiante, entonces vamos a ir al mapa de superficie de ataque de este dispositivo, por ejemplo. Entonces aquí me está diciendo, ok, mira, este dispositivo tiene 3 factores de ataque para este usuario. ¿Ok? ¿Y qué está? ¿Cuáles son esos factores? Credenciales, se puede autenticar. Después hay factores a nivel de estas vulnerabilidades contra este dispositivo. Hay otros usuarios que usan este dispositivo aquí. Entonces, ya con esto yo puedo ir tomando una estrategia de quienes posiblemente también están afectados. Ahí, José Carlos, creo que tienes una duda. Lo que quería hacer un comentario nada más porque lo que has dicho es un punto súper importante. Recordemos que en el RCA de este año, el 2024, el RCA es uno de los principales eventos de seguridad a nivel de providers. Eh, Se trataba justamente este concepto del shift left para la parte de detección y respuesta, ¿no? En la cual lo que vamos a buscar es que este 100 que usualmente lo veíamos como alguien que estaba atrás, ¿no? Que recién actuaba cuando tenías que enviar el log y recién correlacionaba, eso tiene que acercarse más a la zona donde se está generando el ataque. Y Microsoft ya lo ha hecho. Ese es un punto súper importante porque es una tendencia que recién ha salido en marzo y que requería literalmente otro nuevo mindset para poder ver la detección y la respuesta, ¿no? Y ya está habilitado. Sí. Y eso va a alimentar de forma muy potente los temas, por ejemplo, de postura. En este caso, lo que es los temas de vulnerability management, ¿no? Donde ya podemos ir tomando decisiones un poco más potentes, ¿no? Buenísimo, Robert. ¿Qué te parece si vamos ahí avanzando con la siguiente partecita? Y mil gracias ahí a Robert y a José Carlos. Creo que justamente esto nos demuestra algo importante, ¿no? Estos dos puntos bastante interesantes, ¿no? Primero, que tenemos que repensar totalmente la forma en la que vemos la ciberseguridad, ¿no? Yo creo que como habrán visto ya con el ataque, el tema que ha pasado, cómo funciona la consola unificada, creo que nos queda claro que no podemos protegernos de lo que no podemos ver, ¿cierto? Y este tipo de ataques que son menos friccionantes, más silenciosos, pues no dan muchas señales. Entonces, si no tenemos algo que nos permita ver qué está pasando, no vamos a podernos defender. Y la ciberseguridad es un problema de datos, ¿no? Es el otro tema importante a decir, ¿no? O sea, si no tenemos data, si no tenemos una plataforma que nos entregue data, no hay sensores, no hay telemetría, pues vamos a estar ciegos prácticamente. ¿Ok? Un poco también lo que nos deja como lección, lo que acabamos de ver en la consola y todo lo que hemos visto anteriormente es esto, ¿no? Que tenemos que tener un gobierno, ¿no? Tenemos dos tiempos importantes en este tema de la ciberseguridad y todo el tema de los ataques, ¿no? El antes del impacto y el después del impacto. Antes del impacto tenemos que identificar y proteger activos, ¿no? Y ahí vienen los principios básicos de ciberhigiene, de ciberseguridad. Pero también viene el impacto, porque el impacto es inevitable. No hay forma de que seamos 0%, ¿no? 100% protegidos, 0% vulnerables. Va a pasar algo, ¿no? Pero si tenemos una plataforma que tiene data y que tiene visibilidad, pues vamos a poder detectar y responder rápido, el famoso 1.10.60, ¿no? Entonces tenemos que pasar de un esquema de componentes, donde tenemos todo separado, ¿no? De componentes a plataformas, ¿no? Bajo un concepto de Zero Trust, XDR, FinOps, utilizando la automatización y la IA, ¿no? Para justamente que nos ayuden en las operaciones básicas de salud, de ciberseguridad, con la cacería avanzada y con la detección y la respuesta. Así que este es un poco
la lección aprendida y, digamos, el concepto, lo que sería la consola y la plataforma unificada, ¿no? Llegar a esto, ¿no? Tener un buen esquema que nos permita gobernar, que es identificar y proteger, detectar y responder y finalmente recuperar, ¿no? Em, este es un poco a alto nivel cómo sería esta plataforma unificada. La verdad que ahí consolidamos muchas plataformas en una, desde el DLP, el anti-malware, el EDR, la gestión y el análisis de vulnerabilidades, como ya lo mostró Robert, el SIEM también, todo en un solo sitio, todo en un solo lugar, el CASB, todo se ve desde el mismo lugar, ¿no? Y esto no es nuevo, o sea, ya un 75% de los líderes de ciberseguridad viene trabajando en esto desde el 2022. Inicialmente uno de los mayores promotores de esto era Microsoft, hoy en día la mayoría de fabricantes ya lo promueve también. Y pues hay evidencia de que hay cosas significativas que nos da este tipo de solución, ¿no? Desde una reducción de un 24% de herramientas y hacer simple la arquitectura, entre 10 y 20% y a veces más en ahorros por costo total de propiedad en términos de licencia y soporte, mayor capacidad de automatización. Vamos a ver en breve algunas cifras que tenemos de un caso de éxito que podría alcanzar hasta el 80% de reducción de tiempos y definitivamente reducir la carga operativa para que nos podamos enfocar en justamente esto, en estrategias de cómo manejar bien la crisis, cómo gobernar, cómo recuperarnos cuando llegue a suceder ese incidente que nadie quiere, pero vamos a tener más tiempo para hacerlo con esto. Ahí, Joseca, creo que quieres aportar. Sí, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, un poco. Yo creo que hay una consulta que debe estar también dando vueltas por la cabeza de los que nos acompañan hoy día y que siempre nos la hacen, ¿no? ¿Por qué ir por una sola solución? ¿Por qué no quedarnos en el Es mindset correcto. pre-pandemia donde teníamos que hablar de una solución para el endpoint, otra solución para el server, otra solución para el CASB, otra solución para el proxy? ¿Por qué tenemos que cambiar? Una pregunta. Venimos de un mindset donde era así, ¿no? De Es una era en la cual correcto. tenías que tener todo separado por un tema de que no me conviene porque si uno falla, mejor que funcione el otro, ¿no? Y este es un cambio total, que es una consola unificada. Sí, y es algo que, por ejemplo, estuvimos en Chile hace un par de días y literalmente el foro tenía la misma consulta y la respuesta es bastante sencilla, ¿no? El mundo ha cambiado y la forma, como mencionaba Francisco, Robert, Pablo, que estaban interviniendo antes, era, oye, los ataques ahora son más rápidos, son más sigilosos, son más potentes. Necesitamos resolver un problema de datos y para que la data esté normalizada y esté enriquecida, tenemos que hablar de plataformas. Y como bien decía Francisco, todo el sector, todos los providers están yendo hacia un concepto de plataforma porque es la forma como tú vas a poder encontrar mucho más rápido el ataque y responderlo de manera más automatizada, más rápida. La velocidad y la exactitud que te da la máquina es lo que se necesita ahora. No vamos a llegar a un 1060 si no colocamos plataformas o dejamos ese concepto de componentes y empezamos a ver ahora realmente conceptos de plataforma para poder solucionar ese problema. Y el 1.1060, y ahí viene creo que el reto mayor, no solamente es un tema de tecnología, la tecnología es un Sí. habilitador súper importante, pero acá estamos hablando también de skilling, donde vamos a ver el tema de Copilot, ayuda porque las personas muchas veces no tienen el conocimiento para poder accionar. Ahí también vamos a tener una ganancia. Y en el tema de los procesos, porque estamos hablando de best practice. O sea, recuerden, en marzo de este año estábamos hablando de Shift Left para la parte de acción y respuesta. Ya lo tenemos acá en vivo. Han pasado 6 meses, 7 meses. Ese es la potencia que estamos buscando, es lo que necesitamos hoy, ¿no? Como imperativo, ¿no? Ya es un imperativo, ¿no? No es una transformación, lo que le llama Satya un imperativo digital, ¿no? Correcto. Y vamos a ir finalizando ya con algo importante, ¿no? Hemos hablado de la consola unificada, pero también nos toca hablar de algo, ¿no? Que es la parte de protección de datos, ¿no? Avisan si se ve mi pantalla. Ahí estamos. ¿Listo? Creo que me parece o no puedo compartir. ¿No se ve el cambio de imagen o sí? No, todavía no sé, Francisco. No, Voy a volver a compartir. Creo que he sido ahí yo de con un repente, José Carlos, pequeño lag. ahí ¿qué opinas también de, Ahora sí. digamos, en los temas de consulta unificada con la simplificación de tu diversidad de recursos, ¿no? Porque entre más plataformas integremos, más tipos de especialistas por cada una de ellas también Sí. vamos a necesitar.
Justo ahí Francisco había colocado algunas fuentes, es decir, mira, hace 2 años quizás al hablar de plataformas unificadas era un sueño ya. Y hay mucha apuesta que eso en ese tiempo que hoy están dando resultados, parte de hacer el caso que acabo de hacer hoy día, ¿no? Pero hoy ya te lo dice Gartner, te lo dice Forrester, te lo dice BCG, te lo dice Microsoft. Eh, yo vivo acá en Toronto, igual Toronto tiene servicios especializados para hablar de conceptos de One Platform para poder lograr los ahorros que ahora necesitamos más aún en los temas de ciberseguridad. Porque ya el tiempo de ciberseguridad donde obtenían los presupuestos por asustar está pasando. Y ahora no solamente te están exigiendo tener mayores estándares de seguridad, pero también te están diciendo necesito tener eficiencia. FinOps. Necesito tener mayor eficiencia en el uso de las licencias, una mejor arquitectura que sea mucho más simple y que sea más costeable. Porque lo que usted dice, Robert, es cierto. A más cantidad de herramientas, más tecnología que tienes que hacer que trabajen juntas, más puntos de falla, más complejidad. Y cuando tienes que cambiar, el esfuerzo es mucho mayor. Rapidez no la vas a tener. Necesariamente hablando. Buenísimo, Joseca. Genial, Robert. Vamos avanzando. Y la siguiente parte es, vimos, ¿no? Vamos a detectar muy rápido, podemos ser rápidos y eficientes a la hora de contener, pero también hay que olvidarnos que también tenemos que hacer un buen trabajo con el gobierno de la data, ¿no? La clasificación y la protección. Y a veces nos enfocamos mucho en la protección de las amenazas y no tanto en la protección del dato como tal, ¿no? Y en este caso que vimos, si bien es cierto, una medida básica de ciberhigiene nos hubiera ayudado a que ni siquiera hubieran penetrado, de repente la consola unificada me hubiera ayudado a detectar rápido y responder rápido. En el peor escenario, si alguien se llevaba un dato, pues ahora vamos a ver qué hubiera pasado si hubiéramos tenido más bien una correcta protección y clasificación de datos, una plataforma que lo haga, ¿no? Y acá hablamos de una solución que es Purview, es una de las soluciones de Microsoft en el tema de protección de datos, la cual maneja todo el ciclo. El ciclo viene desde definir los tipos de datos sensibles. ¿Ok? Los tipos de datos sensibles podrían ser los que ya están regulados y normados en cada uno de sus países, como la ley de protección de datos personales, leyes de repente que protegen más allá de eso, de repente la superintendencia de banca y seguro de sus países y más regulaciones que están apareciendo. Luego descubrirlos, saber por dónde están. Podrían estar en Microsoft 365, en el chat de Teams, en file servers, en los endpoints, en aplicaciones, en bases de datos. Luego toca clasificar y proteger, ya sea correos, documentos, chats o hasta el propio Copilot. Y finalmente, hacer el gobierno de análisis de riesgos internos, ¿no? O sea, el tema de gobernar esa data, saber qué está pasando. Pero cuando hablamos ya de protección de datos, también entra una arista adicional, una arista que es bastante importante, que es la gestión del cambio. Porque estamos hablando de usuarios, usuarios a los cuales de repente de un día para el otro ya no le va a permitir compartir información abiertamente, sino que tiene que clasificarla. En algunos casos la recomendación es por defecto volver todo interno y de solamente ir compartiendo bajo determinados permisos con las personas, lo cual cambia la forma en que se relaciona con proveedores, con clientes, y esto definitivamente tiene que llevar de por medio un tema de entrenamiento, un tema de concientización, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente qué significa esto, ¿no? En la definición en Purview tenemos la capacidad de poner tipo de datos sensibles ya por plantilla, de personalizarlos con expresiones regulares, de tener también una plantilla, un fingerprint o una huella de documentos, porque de repente la data sensible es un formato, y también la posibilidad de manejar clasificadores entrenables, lo más reciente, no tan duro como un formato o tan duro como una expresión regular, pero sí de repente un clasificador entrenable que utiliza el Machine Learning para poder ir reconociendo aproximaciones si el documento, la información o el dato es similar o parecido a lo que estamos clasificando como confidencial. Una vez que tenemos todo definido, pues pasamos a la etapa de descubrimiento. En descubrimiento lo podemos descubrir en Microsoft 365, en Exchange, en OneDrive, SharePoint, en Teams, en File Servers. Hay una utilidad que se llama la IP Scanner, el cual lo podemos conectar a carpetas compartidas y puede escanear y ver el tipo de dato sensible. En los endpoints, a través de lo que llamamos nosotros el endpoint DLP, en el cual podemos llegar y ver también información sensible que está en cada una de las máquinas que tenemos registradas. Y también en aplicaciones. A través del CASB, que sería Defender for Cloud, podemos entrar a Salesforce, Google y hay una serie de plataformas que están listadas con las cuales podríamos conectarnos y ver ese tipo de información sensible también. También lo podemos ver a través de algo que se denomina el Content Explorer. El Content Explorer es una funcionalidad de Purview que nos permite dentro ver cuánta data sensible hay
dentro de la organización de acuerdo a lo que hayamos definido, ¿no? De repente la ley de protección de datos personales, los del seguro social, etcétera, podemos ir revisando la información y nos va diciendo qué tipo de información tenemos relacionada, el volumen que tenemos. Ahí nos daremos cuenta de cuánta data sensible transita por diferentes medios. Lo Ahí, otro es que solo también para podemos hacer ir... Dale, 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 por favor. un Sí, adelante. paréntesis, en lo que es protección de datos, ¿ok? Microsoft tiene bien segmentados los roles, en el sentido de que si bien es cierto, como especialistas, como en la parte de seguridad, nos pueden llegar alertas sobre la infracción del dato y de comportamiento, ¿ok? No nos va a llegar la data afectada en sí. Nos va a decir contra qué hizo la alarma. Sin embargo, también tiene un rol que no es delegado a Global Admins, o sea, no es un rol por defecto, sino que tiene que ser armado para justamente las personas autorizadas de ver esos datos, que permite que a esas personas les llegue una alerta con data un poco más específica. Por ejemplo, cuál es el dato específico que hizo clic con los temas de DLP, con las políticas de comportamiento que se han establecido. Y eso lo hace Microsoft justamente para respetar los roles y también mantener la segregación de datos, incluso a niveles administrativos. Correcto, Robert. Y esto no solamente se extendería a Microsoft 365 a los dispositivos, también podemos llegar a base de datos, a servidores SQL, Power BI, SAP, AWS y otras nubes inclusive, ¿no? Entonces hay una tabla inclusive que tiene Purview de compatibilidad con otras nubes y qué cosa puede clasificar, qué cosa puede cifrar, etcétera, catalogar. Ahí hay un enlace de referencia que también vamos a compartir con ustedes cerrando la sesión. Lo otro ya nos tocaría, si ya descubrimos, sabemos dónde está la data, la tenemos clasificada, bueno, ahora toca protegerla, clasificar y proteger, ¿no? Ya sabemos qué tipo de dato, dónde está ubicado, pues podemos protegerla. Si son datos en tránsito en Teams, pues nos saldría un mensaje, ese mensaje podría bloquear o alertar al administrador diciendo se está tratando de copiar, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, un número de seguridad social. Si estamos enviando un correo electrónico y también sería data en tránsito y estamos enviando códigos o información de tarjetas, también nos alerta o también lo permite bloquear. Si estamos cargando esa información en OneDrive y SharePoint, también lo permite hacer. E inclusive a la creación misma del documento. Si tenemos el Office y con la parte de Purview, cuando se está redactando un documento y este documento comienza a detectar de que tiene información sensible clasificada como sensible, pues automáticamente el documento es clasificado como confidencial interno, por ejemplo. En el endpoint DLP, pues si ya, imagínense esto, la capacidad que tenemos de filtro, lo hemos filtrado en el chat, lo hemos filtrado en el correo, en el OneDrive, en el SharePoint, a la hora de redactar un documento en el Office, pues bueno, y si se nos va de ahí, tenemos, la información se va de repente a alguna otra nube o quieren subirla a un navegador, a nivel del endpoint DLP también podemos tener ese nivel de filtro, ¿no? El cual podemos bloquear, por ejemplo, copiarlo a una red compartida, un dispositivo removible, aplicaciones, ejemplo, si tenemos el WhatsApp o otra aplicación instalada dentro del dispositivo y copiamos y pegamos datos sensibles, le va a salir un mensaje de que no puede hacerlo, copiar en el clipboard o acceder a browsers que no están permitidos o hasta imprimir el documento. Entonces tenemos muchos mecanismos, ¿no? A nivel del chat, a nivel del correo, del OneDrive, del SharePoint, del Office y del endpoint, inclusive podemos llegar a tener ese control de la data. También lo podemos controlar a nivel de otras nubes, como ven en esta lámina también, ¿no? Power BI también es otra. Tenemos conectores a otras aplicaciones y si no existen, podemos generar los conectores a las aplicaciones y vemos qué tipo de integración tienen también, ¿no? Ahí adelante, José Carlos, creo que tienes ahí. Sí, sí, justamente un comentario importante. Esta solución funciona sin instalar un agente adicional. Es más, el Defender for Endpoint no necesita un agente, se integra de manera nativa al sistema operativo, ¿no? Y es un punto importante de cara también a los conceptos de Web Platform. Recuerden que la última milla para poder asegurar que los agentes estén trabajando correctamente en las estaciones de trabajo de los usuarios es un tema de compliance y genera mucho costo. O sea, la última milla en costo de tiempos, de especialistas, del día a día, consume demasiado tiempo y demasiado esfuerzo. Acá no hay. Es un punto importante. Buenísimo, 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 Joseca. Y lo otro, acá les mostraría también una demo muy sencilla de qué sucede cuando el dato está clasificado y está cifrado. Y cómo sería si utilizáramos Copilot, porque creo que muchos de los que están acá presentes probablemente ya tengan ese reto, de que muchas áreas de negocio están queriendo implementar Copilot o ya lo están implementando y existe el miedo de que Copilot descubra información sensible y la muestre hacia los usuarios, ¿no? Entonces acá tenemos digamos un sitio de SharePoint en el cual tenemos cierto tipo de información, ¿ok?
Y cuando abrimos un documento que está clasificado, nos va a salir el tipo de etiqueta. Acá nos dice confidencial, por ejemplo, ¿no? Y seguramente ciertos tipos de usuarios van a acceder a esta información, que en este caso es el diseño, digamos, una propiedad intelectual del diseño de algo que guarda correlación con la compañía, ¿no? ¿Ok? Si yo entro a Copilot, por ejemplo, ¿no? Y acá pregunto, dime cuáles son los documentos importantes de este proyecto Obsidian, pues me va a dar un resumen. Si tengo acceso, me va a dar la información probablemente, ¿no? Acá me dice quién lo tiene, todo, y me da la referencia del documento. Entonces acá me da todos los documentos que tienen que ver con el proyecto Obsidian y más un resumen, lo que hace bastante bien Copilot, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo le pido a Copilot dentro de Word, ¿no? Que me haga una lista de preguntas frecuentes de ese proyecto Obsidian a partir de ese documento que es confidencial? Lo haría, pero ese documento automáticamente también lo clasificaría como confidencial, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque mantiene los permisos a pesar de que sea una información derivada, ¿no? En este caso he hecho una pregunta, una lista de preguntas frecuentes a partir de un documento que es confidencial. El documento producto sigue siendo confidencial, ¿no? Entonces, acá es donde le decíamos, ¿no? Si tuviéramos protección a nivel del dato, minimizaríamos aún más todavía los riesgos de filtrado de información, ¿no? ¿Ok? Y lo último que es importante mencionar es la visibilidad. Nosotros dentro de Purview tenemos algo que se llama Compliance Manager, y Compliance Manager tiene una serie de plantillas de prácticamente, diría, tal vez más del 90% de las regulaciones que existen en los diferentes países, ¿no? Estamos hablando de las ISO, de las NIS, del FFIEC y otras más, en las cuales nos va a marcar un porcentaje de cumplimiento. A partir de los controles que hemos implementado en automático, él va a detectar qué controles tenemos a nivel de tecnología. Hay controles que efectivamente no son tecnología, sino son procesos, y les podemos hacer un check si lo estamos cumpliendo. Y eso va a hacer que nuestro score se eleve. Entonces podríamos ver nuestro progreso de cumplimiento con alguna norma en particular. Hay más de 100 plantillas globales y por industria a nivel de los diferentes continentes, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y prácticamente la mayoría de países, ¿no? Entonces podemos ver un desglose y cada uno de los controles que necesitamos para cumplir con ese tipo de evaluaciones. Esta es una parte bastante importante que tiene Purview que les podría ayudar si es que hay regulaciones que tienen que cumplir localmente. Lo otro es que nos permite tener un panel en el cual podemos simular las políticas. O sea, podríamos decir, vamos a aplicar esta política y cuánto de esto afecta de repente a SharePoint, a OneDrive, a Exchange y a Teams, ¿no? Y cuántos matches tengo si aplicar esa política, ¿no? Esa política que de repente está viendo un tipo de dato o información confidencial, de repente algo de propiedad intelectual o un tipo de dato. Y algo que es más interesante aún, que es un añadido que ha tenido recientemente Purview, que se anunció en el RCA de este año, que se llama el AI Hub, en el cual podemos tener visibilidad ahora también de cómo está el uso de la IA generativa con los datos sensibles. Esto es bastante interesante. Y no solamente la IA generativa de Microsoft, la IA generativa de Google, de ChatGPT y otros más, si es que están abiertos dentro de la compañía, porque también los podríamos bloquear. Entonces me va a decir cuál es el total de prompts que tienen datos sensibles que se están compartiendo por asistentes de IA generativa, ¿no? ¿Cuáles son los top usos no éticos de la IA en la interacción que están haciendo a nivel de Copilot for Excel, PowerPoint, Teams, Word, etcétera? Y cuáles son, digamos, los riesgos que se tiene por cada una de las aplicaciones. En cada uno de ellos yo puedo entrar y hacer doble clic. Entonces, eso también un mensaje importante que se lleven es que Purview ahora también permite detectar los datos sensibles que transitan a través de prompts en las IA generativas. Y seguramente este es un pedido que está haciendo bastante extensivo en las unidades de seguridad, más aún con la adopción tan desenfrenada que estamos teniendo con la IA generativa en todas nuestras compañías, ¿no? Y adicionalmente podemos, a través del CASB, ahora existe una categoría que se llama aplicaciones de IA generativa. Ya saben que tenemos una funcionalidad dentro de lo que es el CASB nuestro, que es el Defender for Cloud Apps, que se llama Shadow IT, ¿no? Que nos permite descubrir qué aplicaciones están utilizando los usuarios y medir el tipo de riesgo que lleva utilizar esa aplicación. Pues ahora hay una categoría más que se llama IA generativa, en el cual están listando todas las posibles IA generativas y podemos decidir, primero que nos va a decir si están en riesgo o no, las va a clasificar, tiene un risk score, con un score de riesgo, que lo hace Microsoft al interno, evaluando diferentes temas del dominio, la reputación, etcétera. Con lo cual nos daríamos cuenta si nuestra data está transitando por aplicaciones en riesgo. Y si no queremos que esto pase, pues simplemente las vamos a sancionar y el usuario ya no podría navegar en estas aplicaciones. Vamos a tener control total también de qué IAs generativas pueden utilizar los usuarios. Y esto, que me parece bastante interesante mencionarlo, como la cereza al pastel, creo, del tema de la gobernanza de datos, le llamamos Insider Risk Management, ¿no? Y Communication Compliance. Esto es tan interesante porque todos ustedes conocen, y creo que todos lo tenemos en mente, lo que es un CIEM, ¿no? Que correlaciona eventos más relacionados a las amenazas que suceden. Lo que hace en este caso
Insider Risk Management es que correlaciona eventos de data. O sea, si un usuario, como el que vimos hace un momento, está descargando data en bloque, está eliminando datos, y adicionalmente ese usuario está próximo a renovación de contrato, porque nos permite importar un poco la planilla para ver correlación al riesgo de usuarios que están próximos a renovación o a cese con los eventos que está haciendo el usuario. Y estos eventos podrían estar relacionados con copiar información de manera externa, quitarle privilegios a algunos archivos, eliminar algunos archivos, y nos marca un score. Y ese score nos diría que existe un potencial riesgo de fuga de información. ¿Ok? Y adicionalmente correlaciona hasta inclusive el tipo de comunicación que tiene el usuario. La comunicación del usuario inclusive podría ser intimidante, podría ser agresiva, podría ser solicitar información a otras personas. Todo eso lo correlaciona y nos marca un score de riesgo. Entonces, el conjunto de Insider Risk Management con Communication Compliance nos da esa otra capa, ¿no? La gestión de riesgos internos. Que inclusive, ya saben, podría ser hasta más que una pérdida o un secuestro, un tema muy reputacional, ¿cierto? De repente hay compañías que están utilizando estas herramientas no solamente para la pérdida, sino para la comunicación. De repente está viendo lenguaje intimidante, de repente está viendo acoso, de repente está viendo otras cosas que no nos estamos dando cuenta, bullying, inclusive en algunos casos en instituciones educativas, que podemos detectarlo con este tipo de herramientas, ¿no? Detecta los eventos y también el tipo de lenguaje que se está empleando en las comunicaciones internas, ¿no? Con eso, pues paso brevemente a un caso de éxito. Hemos tenido a nivel regional, reconocido como uno de los top 2 casos a nivel inclusive mundial, lo hizo Basu Yakal. Basu Yakal es la vicepresidenta corporativa de ciberseguridad de Microsoft, ¿ok? Digamos que después de Satya ella es la que controla, digamos, el negocio de ciberseguridad junto con Charlie Bell. Y tuvimos un evento justamente en el septiembre en Bogotá, que fue la ITUR, donde estuvo Satya Nadella, y aparte un evento muy especial de seguridad que lo hizo Basu Yakal, en el cual tuvieron como invitado justamente a Gerardo Sánchez, quien es el líder de ciberseguridad de Pacífico Seguros, y quien fue parte de este caso de éxito. Pacífico Seguros es una compañía de Perú, es parte del grupo Credicorp, tiene más de 4.000 usuarios, y llegó a implementar la plataforma unificada de ciberseguridad y con Copilot for Security. Lo que Robert hizo en la demo, que parece pues bastante sofisticado y bastante futurista, pues es realidad, se puede hacer. Esta compañía lo hizo toda una transición en los últimos años y siendo una compañía bastante regulada, una compañía que cumple con una póliza de ciberriesgo, con la ley de protección de datos personales, las leyes de o las regulaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú, FFIEC, se han adherido también a FinOps, ahí les dejo el QR para que lo puedan ver, y han logrado cosas bastante interesantes. Lo que mencionaba José Carlos, ¿no? Al reducir los agentes, pues ha reducido casi 90% el IEN o el tema de performance que tenían, ¿no? Al tener múltiples agentes de diferentes marcas trabajando a nivel del endpoint DLP, a nivel del EDR, al no tener eso, ha reducido hasta el 90% eso. El costo total de propiedad, que ha estado alrededor del 20 a 30%. Hay automatizaciones que se han hecho a nivel de las consolas de administración o las operaciones básicas de ciberseguridad que han pasado de 2 horas de tiempo que les tomaba a 15 minutos, aproximadamente 7 veces más rápidos. La estrategia de remediación de vulnerabilidades de 16 horas a 22 minutos, 15 veces más rápidos en eso, y han llegado a unos tiempos de triaje de falsos positivos de phishing, esto que se nos pasa, lo que queda en zona gris, de 10 minutos, más o menos con una eficiencia o una fiabilidad del 98%, sin intervención humana, ¿no? Entonces, este caso ha sido, creo que, bastante importante y ratifica la importancia de la consola unificada y nos dice que sí es posible hacerlo, ¿no? Este ha sido un caso concreto en el cual todo lo que hemos demostrado anteriormente, todo lo que hemos visto en demos ha sido realidad, se ha hecho realidad en este caso, ¿no? Ahí no sé si quieran añadir algo por ahí, Robert, José Carlos. Si no, pasamos a la siguiente parte. Sí, adelante, José. Ahí, sí, solamente un comentario. Ya la estrategia, otra vez, o sea, Gartner, BCG, Forrester, te está pintando el camino por donde debe ser, ¿no? What Platform, pero hay otro componente principal que están colocando sobre la mesa y es el tema de la automatización y la inclusión de IA generativa en las operaciones de ciberseguridad. Y otra vez, esto ya dejó de ser un plus, digamos, o algo que podría ser opcional, ¿no? Y esto ya es un imperativo. Empezar a ser mucho más rápido, mucho más precisos, ¿no? Mucho más proactivos de cara a las operaciones de ciberseguridad, es necesario empezarlo ya. Es literalmente las cosas que pueden venir hacia adelante. Todo este tiempo que estamos viviendo, estos últimos 12 meses, el mundo ha cambiado de manera dramática. Imagínense cómo va a ser acelerado los siguientes 12 meses.
ese es un poco lo que queremos colocar sobre la mesa, la motivación del cambio. Ya tenemos que tener estas conversaciones difíciles hoy, no mañana, hoy, para poder estar en tiempo y en el timing de lo que implica esta nueva era digital, ¿no? Correcto, es correcto. Y pues aquí algunas lecciones aprendidas que son las que menciona Joseca, ¿no? Ya estamos en una era en la cual es un imperativo innovar en ciberseguridad. O sea, tener esto ya no es algo electivo. Lo otro, está claro que la IA complementa, pero no sustituye a los expertos. Como vieron en la consola unificada, apoyó en muchas de las operaciones, redujo los tiempos, pero igual había que hacer un veredicto final que lo hace realmente el experto en ciberseguridad. Hay que diseñar bien los casos de negocio, ¿no? Hay que tener un caso de negocio muy sólido. Justamente creo que por ahí lo mencionaron y es verdad, pues al final esto, y como se vio en el video, pasa por un ejecutivo de finanzas, pasa por un gerente de operaciones, pasa por alguien que lo que quiere ver son números. Entonces hay que hacer un buen caso de negocio para sustentarlo, ¿no? Y va a exigir definitivamente el desarrollo de nuevas capacidades y un cambio de mindset, porque esto es cambio cultural realmente. Y la otra lección que pues se tuvo en esta implementación es que es un trabajo en equipo, ¿no? El cliente con el socio y con Microsoft trabajando todos juntos para lograr un objetivo común. Finalmente, acá me gustaría dejarles esto, el cómo iniciar. El cómo iniciar, para nosotros hay tres grandes estadios, ¿no? El primero, tener el Zero Trust Foundation, es lo primero que recomendamos, ¿no? Que es lo que vimos al inicio, ¿no? El MFA, el acceso condicional, la clasificación de datos, el tener una estrategia, un gobierno inicial, una protección que hace posible que un 98% de las amenazas puedan ser contenidas o detenidas. Después estamos con la consola unificada, toda la parte XDR, en la cual ya tenemos visibilidad absoluta de todo lo que está pasando y lo comenzamos a consolidar. Y después de eso vendrá Copilot for Security. Copilot for Security es el añadido que sin datos no funciona, pero teniendo los datos de la consola unificada nos va a acelerar los tiempos en los cuales necesitamos interpretar un ataque, una amenaza o ver una estrategia de manera más sencilla y más rápida, ¿no? Nosotros tenemos un marco que le llamamos idear, ¿no? Que decimos este marco se tiene que repetir constantemente, este ciclo virtuoso en el cual primero pasamos de una inspiración, que significa, lo primero que tenemos que hacer es inspirarnos, saber cómo está el contexto. Esta sesión ha sido de esas, ¿no? Una sesión de inspiración, creo que sería esta de acá, ¿no? En la cual han podido ver cómo está el mundo, cómo están las tendencias, cómo se producen los ataques, qué soluciones existen, es eso. Y saber cómo estamos y cómo quisiéramos estar. Ahí le estamos compartiendo un enlace de lo que es el Zero Trust Maturity Self-Assessment que Microsoft pone para sus clientes de manera gratuita en la web, en la cual ustedes contestando ciertas preguntas van a poder saber cuál es su nivel actual de Zero Trust y hacia dónde podrían llegar, cuál sería el futuro en el cual podrían llegar. ¿Ok? También ustedes lo pueden hacer a través del Secure Score, que es parte de las consolas. Los que tengan Microsoft 365 lo pueden hacer. ¿Ok? Pero adicionalmente existe algo que son los Cybersecurity Assessments o Workshops, que tanto Microsoft y TS1 tienen programas sin costo para ustedes como clientes, en los cuales podemos ayudarlos a hacer esto también, ¿no? O sea, no dejarlos solos a que ustedes se autoevalúen, sino también ayudarlos en ese proceso, que más adelante voy a explicar que podrían ustedes estar sujetos a ese tipo de workshops, en los cuales les voy a dejar un enlace, una encuesta en la cual los que estén interesados pueden registrarse y podemos validar si es que los tienen elegibles, sin costo para ustedes. Lo otro que sigue es la D de diseñar, ¿ok? Me inspiro, ya sé más o menos cómo estoy, ¿no? Hacia dónde debería llegar. Lo siguiente es diseñar la arquitectura, los casos de uso, ¿ok? ¿Qué voy a poner? ¿Cuál es el primer paso? Acá les estamos dejando una ruta de modernización rápida de Zero Trust. Es un enlace de Microsoft en el cual les dice qué roles deben de participar, cuáles son los primeros pasos, cuál es la arquitectura mínima. Inclusive hay arquitecturas en las cuales se protegen también los temas de Copilot. Hay arquitecturas ya listas y decir, si voy a ser la primera vez que implemento Copilot, ¿qué debería tener? ¿Cuál es el checklist mínimo? Si lo que quiero es recuperarme de ransomware, también puedo diseñar un plan y todo eso está disponible. Ahí les estamos dejando los QRs para que los puedan ver. Y luego nos toca la idea de experimentar, que es hacer una prueba de concepto, un piloto y ver si funciona realmente. Los invitamos a probar las soluciones, ¿ok? Hay programas que seguramente más adelante podemos conversar en los cuales se puede hacer. Y después adoptar, que significa escalar, ¿ok? Ya funcionó, vamos a hacerlo a escala dentro de la organización y seguimos repitiendo a través de nuestras priorizaciones. Las priorizaciones pueden ser, comienzo con identidad, que es lo más flojo que tengo, o data, o identidad más data, y tengo que ir priorizando en el tiempo y vuelvo y repito, vuelvo y repito. Ya hasta alcancé el nivel optimizado, el nivel avanzado y vuelvo con el otro y sigo avanzando. Pero definitivamente hay factores muy clave que son la cultura, ¿no? El mindset, ¿no? Eso es clave. Si no hacemos cambiar el mindset de nuestro equipo y de nosotros mismos, de que esta es otra era, que necesita otra aproximación y que esto ya es imperativo, no vamos a avanzar. Lo otro, el equipo. Los skills del equipo son importantes porque esto se trabaja en equipo.
patrocinio ejecutivo, tenemos que buscar a quién le interesa abordar esto, ¿no? Al negocio, y esto es negocio. Ya ciberseguridad pasó de ser algo técnico a ser algo de negocio, y lo vimos en el video, ¿no? Afectó un Black Friday. Entonces, afectó seguramente millones de dólares de ingresos. En términos reputacionales, probablemente no solamente los de presente, sino los de futuro también, ¿no? Va a haber tema de abandono, tasa de abandono va a incrementar seguramente clientes y que tenemos una mala reputación. Entonces, esto ya es un tema de negocio y de reputación, ¿no? Y definitivamente el socio de negocio. Pero pues que la presentación haya sido de agrado de todos. Y acá les vamos a dejar esto, ¿no? Vamos a dejar abierto el tema de preguntas como cierre, que es lo que nos tocaba, y los que estén interesados en validar si pueden ejecutar un Cybersecurity Assessment, un workshop con nosotros sin costo, con Microsoft y TC1, pues también y adicionalmente recibir su feedback de ustedes de lo que ha sido el evento que nos va a permitir retroalimentarnos y hacer futuros eventos mejores. Les dejamos esta encuesta, ¿no? Es muy valiosa para nosotros recibir el feedback de ustedes, el saber qué les pareció el evento, si fue útil, y adicionalmente también con eso podríamos validar si es que ustedes tienen algún tipo de incentivo, de programa junto con Microsoft y poderlo ejecutar en conjunto con ustedes. Así que dejo el chat abierto para las preguntas, para todos los que quieran consultar. Acá estamos, creo que todo el equipo de TC1 que lidera las ejecuciones. Robert, que es un arquitecto, un capo, un crack, es un hacker blanco realmente, aunque está con fondo negro. Pablo, que lidera la unidad de ciberseguridad, y José Carlos, que es un advisor de primera realmente, ¿no? Es presidente de ISACA Perú también, a la par de ser un advisor de ciberseguridad en TC1. Y pues nada, así que atentos a los que quieran, por cualquier frente, técnico o tal vez de la gestión de crisis o político, ¿no? Así que acá nos pregunta si la grabación está, claro que sí, 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 terminando la sesión, se les va a llegar un enlace a todos los que están registrados en el webinar con la grabación de la sesión. ¿Quieren la segunda parte Gracias, Jesús. del video, Francisco? ¿Ah? ¿Quieren la segunda parte del video, digo? La continuación de la película de la compañía. Ah, ya. ¿Qué pasó luego, dice? Ah, mira. Ah, ahí vamos. Vamos con la segunda parte. Podría ser el Hack and Defense segunda temporada. Sí, sí, ahí nos pregunta Pavel. Sí, son del mismo, solamente que los manejamos por las zonas horarias que son un poco diferentes. Igual los que no pudieron y si tienen personas que no han podido participar en esto y pueden participar en la otra, con las otras zonas, no hay ningún problema. Pero sí es el mismo contenido. Hemos querido dar 3 opciones para que todos puedan ingresar, ¿no? Muchas gracias, Hermes, nos dice excelente presentación. Así que qué bueno que les haya gustado. Muchas gracias chicos. César Fong, ahí está también, de Microsoft. Gracias, El César. arquitecto. Gracias, muchas gracias. Como verán, pues este tema, alguien puede presentar una evaluación, o sea, ven, sí, la vamos a compartir, así que tranquilos, ahí en respuesta a lo que nos comenta Jorge Pérez Cruz, sí, va a ser compartida la grabación al finalizar. Muchas gracias. Sí, claro que sí, les compartimos los datos, ahí Ricardo, si nos puedes ayudar con la encuesta y ahí te contactamos inmediatamente también. Excelente, excelente. Ah, acá mira, esta es buena pregunta, y José, ¿qué opinas? Tú que has estado viendo esto con el equipo, ¿no? Jonathan nos pregunta, dice que estuvo muy interesante, dice, ¿qué skills debe tener un profesional para estar capacitado, ¿no? ¿Y cuál sería el roadmap, ¿no? Ahí de repente les compartimos algo de Learn, ahí de las rutas, ¿no? De aprendizaje. Sí, el último, digamos, insight que ha sacado Microsoft con temas de capacitación, le llaman como especie de el volar con Copilot. Eh, y la idea es, o sea, han creado todo un site donde están muchos de los conceptos de Copilot for Security para que puedan ser aplicables, ¿no? Si me olvido un momento, ahorita se los punto acá en el chat. Ahora, la sugerencia de cara a lo que es el desarrollo de capacidades con el equipo tiene que haber una estrategia ahí. Recuerden, para toda nuestra operación es procesos, tecnología y personas. No podemos esperar llegar al 1.10.60 solamente con tecnología o solamente con procesos. Los tres tienen que ir de la mano.
Entonces tenemos que desarrollar un plan de capacitación para nuestros chicos, para los equipos que van a estar interviniendo, ¿no? Y esa capacitación va a depender de la especialidad en la que estén. La sugerencia puede tener una línea base de conocimiento y después en cada una de las especialidades, ¿no? Las personas que se dedican a proteger, las que están en la detección y o la respuesta, los que están en arquitectura, los que ven identity. Cada uno debería tener un roadmap. Microsoft en sí tiene certificaciones para cada una de estas líneas, desde el punto de vista de identidad, la parte de XDRs o la parte de Purview, para poder avanzar en estos dos grandes escenarios que son los que más preocupan, ¿no? Toda la parte de malware, ransomware y toda la parte de fuga de datos, y una visión de arquitectura, digamos, que armonice todos estos conceptos, ¿no? Es lo mejor. Y el efecto inmediato de esto es que nuestros equipos van a sentir mucho más con el compromiso. Es el efecto natural del conocimiento, ¿no? Genera compromiso, genera mejores decisiones, vas a ser mucho más rápido en la ejecución. En realidad los beneficios son bastante buenos. Decimos José, que ahí pregunta Robert, ahí nos pregunta José Isaac Hernández, dice si Sentinel se puede integrar con otros dispositivos como Fortinet, F5, Palo Alto también. Sí, Fortinet, Sentinel tiene distintas conexiones, ¿ok? Dependiendo de los servicios de terceros o de Microsoft que se quieren integrar. Hay distintas estrategias, inclusive va desde data en formato global hasta ya conectores especializados por marca. Buenísimo, Robert. Y ahí creo que nos preguntan qué licencia necesitan para Copilot. Bueno, Copilot Copilot for Security en particular, tiene un licenciamiento diferente al tradicional, es más consumo de Azure, ¿no? Es muy parecido a Sentinel, que, bueno, Sentinel en este caso se maneja por logs, Copilot for Security se maneja por algo que le llaman Secure Computing Units. Ahí de repente si alguien del equipo le puede pasar el enlace de los Secure Computing Units, entonces dependiendo del uso que se le dé y cuánto tiempo esté encendido, pues se genera, digamos, el consumo de Copilot. Es más un consumo por, por uso, básicamente, uso y rendimiento, ¿no? Capacidad. Buenísimo, sí, a todos los que quisieran, como dicen, contactarnos para ver algún tipo de iniciativa, oportunidad, o si quieren ejecutar los cybersecurity assessments o workshops, pues sin costo, acá estamos para ayudarlos, y hacer, ¿no? Sí, y feedback abierto siempre. Por ahí creo que había alguien más, bueno, lo de Sentinel, bueno, decían que los ejemplos les gustaron, ahí Ethan nos dijo que están 10 de 10, así que buen trabajo ahí para la amanecida que tuvo Robert. Ha sido bueno. Ha valido la pena el sacrificio, Robert. Ahí está, justo ahí José Carlos acaba de compartir justamente lo que es una SSU. No, importante ahí ratificar que Copilot for Security es una solución que viene después de tener la consola unificada, ¿no? De que ya tenemos un tema XDR, porque él toma los datos. Es, como decíamos, creo que una de las láminas que es aporte de José Carlos, no nos podemos proteger de lo que no podemos ver. Y evidentemente para ver necesitamos data, ¿no? Entonces el Zero Trust, como vimos en esa rutita que vimos hace un momento, el Zero Trust Foundation y el XDR son los pasos previos para que Copilot for Security tenga ese valor, ¿no? Ese valor que nosotros queremos que nos dé rapidez, agilidad, ¿no? Ha sido muy bueno el compartir. Sí, sí, Yo me sí. imag- yo me imagino cuál ha sido las emociones que habíamos generado con el video, ¿no? Porque son de cosas que nos pasa el día a día, no es nada alejado de la realidad. Quizás con algunos aspectos un poco exagerados, quizás renunciar, que pasa, ¿no? Pero que no deja de ser una posibilidad también. O sea, realmente las situaciones de cara a la cibercrisis en los siguientes meses tengan la seguridad que van a ser más estresantes y con reguladores que mucho más, o sea, que van a estar mucho más pendientes, ¿no? Y a las cuales no les gusta enterarse por los medios que ha sido atacado. Y a veces diríamos, o sea, que hay el tema de la póliza de ciberriesgo, pero la póliza de ciberriesgo es más exigente que a veces que muchas normas, creo, ¿no? Y ese es un Porque buen están punto, ¿no? jugando, claro. Es un buen punto. O sea, los precios de las ciberpólizas tenemos en consideración que para Latinoamérica están casi al triple de lo que tú puedes encontrar en otras latitudes, ¿no?
En nuestro sector, especialmente en nuestra zona geográfica y las políticas públicas que tenemos, no nos colocan en una buena posición de cara a los precios, ¿no? Em, pero es lo que toca, ¿no? Las exigencias muchas veces de las reaseguradoras van a ser, quizás en algunos casos, mucho más estresantes que las que puedes tener en tu regulación local. Eso es, eso es. Eso es, chicos. ¿Sí? Bien, Robert, ¿ah? De verdad que ha estado súper interesante. Ha estado muy, muy bueno. No, gracias. No, mil gracias a todos. Muy agradecidos realmente por el tiempo, chicos. Excelente trabajo del equipo, así que quiero agradecerle particularmente a Robert, que ha hecho esa demo de cómo, y a cómo ha simplificado un ataque, ¿no? Un ataque cero fricción, muy silencioso, porque a veces nos imaginamos pues que el ataque tendría que ser más ruidoso y hay que hacer muchas más cosas, pero hay vulneraciones que se pueden aprovechar y son más silenciosas. Así que buenísimo. Después creo que el video creo que ha estado interesante para ver cómo gestionar esa crisis. Ahí también los aportes de José Carlos y del equipo han sido creo que fundamentales. Y nada, mil veces agradecido con el equipo y a toda la audiencia que nos ha acompañado, que se ha quedado hasta el final. Hemos llegado a topes de 113 personas, inclusive ahorita que estamos en la parte final todavía tenemos ahí 66 personas. Así que, mira acá, nos dice Jonathan, dice que condensó un ataque sutil y lo explicó muy bien. Felicitaciones a Robert y a todo el equipo. Excelente charla. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Jonathan. Ah, bueno. Nada, yo creo que eso es agradecidos y a todo el público que nos ha acompañado desde temprano. Creo que no tiene precio, así que estamos muy contentos de haberlos tenido y con gusto ayudarlos a lo que necesiten en esta, como dicen, los chicos malos se juntan y ¿por qué no se pueden juntar los chicos buenos? Como decía José Carlos, así Eso. que armemos comunidad. Eso, muchachos. Un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Listo, gracias. Muchas Hasta gracias. Un luego. abrazo.